¿Cómo están? Hola, profe. La Hola profesora, Maxi, ¿cómo le la va? Maxis, ¿cómo andan? Yo estoy re resfriado, profe, con Todo fiebre, bien, mal. bien, profe. Ay, no, Acá, todo mal, sí, sí. qué embole. Hola Ángel, hola vos, Juan Gabriel, Hola, Buenas tardes. profe. Dani, ¿cómo andan? ¿Estás acostado, Maxi, o no? ¿Cómo, profe, perdón? Se me desmayó, si estaba acostado. Sí, profe, Ah, sí. sí. Sí, estoy en cama. No. ¿Está muy frío ahora? ¿Allá? Está fresco, sí. Afloja, ¿eh? No, ya se vino el invierno. Mm. ¿Vieron que Sí. viene un frío polar por toda la Argentina? Acá ya llegó hace rato, profe. Claro, ustedes lo tienen ahí. No, no, porque acá, miren, hasta todavía hay mosquitos, hormigas, o sea, me tienen harta. Mañana supuestamente baja la temperatura, pero digo, está fresco, pero no está frío todavía. Hola, Martín. Bueno, chicos, bueno, quería hablarles, ¿se acuerdan que teníamos algunas cuestiones pendientes para dejar hoy ya definido el instrumento de recolección de datos? Vieron que la clase de hoy, no sé si la alcanzaron a ver. Hola, Viga. Profe, Hola Julio, ¿cómo estás? muy bien usted. Bien, muy bien. Mire, Em, Vieron que la clase hoy que tienen, que la profe a nivel teórico están los diseños mixtos, ¿vieron? Eh, bueno, cómo escribir bueno, lo que es investigación-acción, que vamos a hablar de algo de eso, y cómo escribir, digamos, un informe final de investigación. Eso a nivel teórico y no sé si vieron en la parte práctica que la profe puso como que vamos a empezar a hacer el TIF, ¿se acuerdan? O sea, ¿se acuerdan? No sé si lo vieron. Y bueno, es más, ahí aclara, les voy a compartir pantalla, aclara sobre, digamos, hasta dónde va a llegar el TIF. ¿Lo vieron o no? Sí, sí, profe, algo vi. Bien, acá la clase 10. Hola, profe. Hola, ¿quién me saludó? Noé. Ah, hola, Noé, ¿cómo estás? Ay, Hola, bien, profe. bien. No reconocí, no Asistiendo. reconocí la voz. Vieron que tiene como varias cosas, ¿no? La clase está como copadita. Bien, pero no se preocupen, miren, No, profe, abrimos el desarrollo y ya. No, es increíble. ya se muere, casi Yo- se muere. Por eso quiero no. transmitirles tranquilidad, digamos, por un lado, bueno, pero y por la otra, claro, porque ven que incluso hay como, hay una actividad, está el TIF, que dice que ahí vamos a ir viendo cada uno, bueno, acá, y acá hay como otra teoría más, ¿vieron? Hay como más material, como, y dos actividades. La profe se copó. Bien. Bueno, acá habla del TIF, ¿no? Como dice, como que a partir de ahora vamos a empezar a hacer el TIF, que nosotros, bueno, ya tenemos hecho incluso estas partes, así que por lo menos la mayoría. Vieron que acá dice, em, bueno, ahí dice, ¿no? Habla de, espérenme, ¿dónde está? Acá, modelo de presentación, acá esta parte. Bueno, que se lo tienen que realizar todos, que eso ya lo saben, porque es una disposición institucional. Bueno, acá les muestra, ¿no? El formato. Que se acuerdan que en programa tiene que estar el TIF, ¿no? Entonces, eso en todas las materias calculo que lo están viendo igual porque es una cuestión institucional. ¿Se acuerdan que en el programa, en el TIF del programa, están completo con todas las partes o no? Sí, Yo por lo menos lo que yo tengo presente eso. Yo entendí que había que hacer todas las partes, así que, pero acá vieron, como yo les he dicho siempre, un proyecto completo es ambicioso y más en el tiempo que tenemos de cursada. Pero bueno, yo les había propuesto, obviamente, que no pueden hacer toda la investigación en tan poco tiempo, pero por lo menos hacer una pequeña muestra, o sea, una entrevista, algo, por lo menos para que hagan este ejercicio de aprender a analizar y cómo armar, ¿no? Cómo analizar y cómo concluir, porque la verdad que en todas las metodologías, esto en general, en todas las carreras, es como que se llegan a dar como hasta esa parte nada más, hasta la parte del diseño metodológico,
y después como lo otro lleva mucho tiempo, que qué sé yo, no se hace desde la práctica y la verdad que cómo se aprende a investigar, investigando, o sea, literal es como tratar de aprender, ¿no? Como computación o manejar la computadora o andar en bicicleta desde la teoría pura nada más, es muy difícil. Entonces, nosotros ya que tenemos todo avanzado, porque incluso voy a ir más abajo, acá la profe aclara, ven, aspectos metodológicos, el cómo, que es lo que estábamos nosotros en esta etapa, bueno, y dice, al tratarse un proyecto no corresponder, bueno, ¿no? Como que está diciendo que esta parte de análisis de datos, resultados, conclusiones y bibliografía consultada, como que no entraría. Y repito, esto es lo habitual en todas estas materias, en todas las carreras universitarias, por lo mismo, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que ustedes, miren, hasta yo cuando tuve en el profesorado en educación física tuve una sola metodología. Ustedes en el IUR tienen más cantidad de materias que con respecto al trayecto de formación en investigación, tienen muchas más materias que cualquier otro profesorado, porque uno de los enfoques que tiene el IUR es sobre esto, esta formación más científica, más formal, que la verdad que es en deportes y tiene el IUR y en esto en ciencia. La verdad que es un distintivo porque los profesores de educación física, ustedes sabrán que en todo el mundo incluso somos más bien como pragmáticos, ¿no? Pragmáticos de prácticos. Entonces somos tan pragmáticos que también ese lugar nos ha llevado a la reputación que tenemos hoy en día de que vieron que no sabemos nada, que somos puro musculito. ¿No? Entonces, como que la verdad que el distintivo siempre las instituciones tienen que formar, digamos, tienen que ofrecer un distintivo para, lógicamente, competir, ¿no? Entre la oferta académica en educación física. Y la verdad es que el DIUR, el distintivo tiene también pasa por otros lados, como por ejemplo, esto está bueno que lo sepan, por ejemplo, que tiene una mirada, ya han visto, ¿no? Las miradas más tradicionales, mecanicistas, más de una mirada conductista en educación. Bueno, el IUR tiene una mirada mucho más constructivista en la educación física. Por ejemplo, si ustedes cursan los profesorados por lo general, vieron en los institutos de formación docente, la verdad es que lo que se va a focalizar es en los resultados. Y, por ejemplo, se focaliza en la formación más de deportistas, les diría que de profesores de educación física. ¿A qué apunta esto? Que se focaliza más en el saber hacer más que en el saber enseñar. Entonces, el IUR tiene una fuerte formación en esto, en enseñar a enseñar. ¿Bien? Y esto también va sustentado y va ligado, ustedes saben que se necesitan los fundamentos científicos necesarios también para esto, ¿no? Entonces, yo creo que el IUR tiene, la verdad que a mi criterio, yo que he trabajado en varios profesorados, tiene un distintivo muy marcado. Me parece que esto también, para que ustedes sepan, también Virginia, que es la directora, la conocen, ¿cierto? Virginia Monasterio, la conocen, ¿no? Sí, la Ella, vimos. ella, bueno, se jubiló, o sea, ella fue mucho tiempo directiva de cabeza, digamos, Hoy tengo el gato molestándome acá, lo voy a sacar porque Oh, en el Romero Brest, no sé si lo han escuchado, en Capital Federal, que es como un instituto de formación superior súper importante, o sea, la parte estatal es súper importante, y bueno, y como ella tuvo mucha experiencia ahí, entonces, que sigue teniendo una mirada también muy esto del resultado, muy, muy tradicional. Es muy difícil que la educación física, que somos muy resistentes al cambio nosotros. Y entonces, bueno, yo creo que es esta mirada más humanista, digamos, que ella tiene también que nos lleva al que el IUR tenga este componente, eh, digamos, más de otro nivel de formación. Eh, ¿Por qué les explico todo esto? Para fundamentarles de que me parece que está buena la experiencia que con nosotros, como ya tenemos avanzado el TIF, y con el mes que nos queda, que podamos hacer esta parte. Sí, obviamente, miren, bibliografía consultada, igual yo se los iba a pedir sí o sí, así no hagan, porque tiene que estar, si ya me arman el marco teórico y todo, me tienen que poner la bibliografía, ¿cierto? Pero esta parte de análisis, aunque sea, ya les dije, no es que vamos a hacer completa, pero como un intento, como un ejercicio para que ustedes puedan saber también y que podamos ver también qué otras aplicaciones o software se pueden utilizar para el análisis de datos de una mirada cualitativa. Así que podemos ver algo también de Quanti si quieren, pero para que sepan que es la actualidad, que la verdad que va todo modificándose muy rápido. Entonces me parece más rico para ustedes porque con esta materia terminarían metodología de la investigación. Después las próximas materias que tienen referida a esta tienen que ver
pero no son tan específicamente, no son metodológicas, digamos, ¿sí? No están focalizadas sobre la metodología, sino que ya van a ver otras cuestiones. Tienen elaboración de proyecto de investigación, tienen epistemología de la educación física. No sé si ya las tuvieron ya las tuvieron en cuarto. No, profe, No, todavía profe, en no. cuarto año. En En el cuarto. año que viene. Ujú, El año que bien. viene. Tienen que ver, a ver, más, no, repito, no desde lo metodológico, perdón, sino más desde lo teórico, abstracto y desde el pensamiento más científico, ¿se entiende? Entonces, que van de la mano, porque yo tengo una metodología de investigación con respecto al método en sí, que es lo que más estamos focalizando acá, después sobre la disciplinar concretamente y después sobre lo que es la epistemología, o sea, el posicionamiento epistémico que yo tengo, en este caso, que van a ver desde la educación física. Entonces, cómo yo observo las teorías de la educación física y cómo yo encaro la educación física y cómo la puedo investigar, ¿bien? Entonces, más desde lo blando, digamos, más de lo filosófico epistémico. Así que bueno, se complementa. Pero esta sería la última materia que ustedes van a ver en cuanto a lo metodológico. Y después tienen, bueno, si se hacen la diferencia con la licenciatura, tienen taller de tesis, que esa sí sería la extensión directa de esta materia. Porque es todo esto mismo, nada más que lo llevan concreto a la práctica, o sea, completo. ¿Eh? Esa sería la diferencia y con un profesor de materia. Es más, cuando rinden, si ustedes tienen taller, la nota del taller no es una materia más. La nota del taller es la defensa de la tesis, para que sepan. O sea, no es su profesor de taller quien les va a poner la nota, sino ya es un tribunal, otro tribunal. Pero bueno, eso quería justificarles esto. Obviamente que esto, a ver, a quienes puedan, a quienes quieran, porque si acá está puesto esto, igual esto está acá en una actividad desde el programa, les voy a compartir para que vean. Por las dudas, digo porque esto, porque por ahí hay gente que viene un poco más atrasada, entonces, ay, me salí del, viene un poco más atrasada, entonces, bueno, de última pueden, o sea, a ver, yo no quiero restringirlos ni en sus posibilidades, ni quiero tampoco que se mueran en el interno ahí, pero bueno, pero les dejaré esas dos, ven, acá está el TIF, porque ustedes supuestamente tienen que saber ya de antemano quién, ven, que dice quiénes promocionan y quiénes no, y acá habla de ven, tema, situación, objetivos, estado del arte, cuestión, aspecto metodológico, análisis de datos. Ven, el análisis estará representado en las técnicas aprendidas en clase. No me dice que no lo vamos a hacer. Resultados, conclusiones, se expresarán los resultados obtenidos. ¿Ven? ¿Cómo estuve? Bueno. Así que bueno, lo dejo, digamos, dejo abierta la posibilidad eh, para quien quiera, para quien pueda. Y bueno, eso quería decirles. Voy a ir a la clase otra vez para mostrarles lo del material de clase para hoy. Bueno, esto como les había dicho, que tenemos investigación mixta, que bueno, más o menos mixta se refiere, sí, Maxi. Profe, bueno, entonces hasta el punto 7 inclusive. Y el 8 9 y 10 no, 8 y 9 hacemos un esfuercito para hacerlo. Ya que el 10 que es la bibliografía, esa va seguro. Esa va seguro, o sea, yo no sé, la profe ahí se Sí, la sacó, no sé. Tal vez puede ser, ojo, puede ser, la profe está con la comisión en la mañana y son como 60 o más. Puede ser que la profe sí, esté más complicada que yo porque miren, ustedes son mucho menos y en la tarde son re poquitos, son menos de 10. Entonces, claro. lógico que ustedes saben que como docente se complica cuando el número de estudiantes es mucho, entonces puede ser que Sí, puede ser, ¿eh? Así que yo les diría, chicos, a ver, los que podamos, vamos, sigamos y terminemos y a ver, no está de más, ¿sí? Incluso creo que es mejor para ustedes. no, que está bueno. Y sabes que cuando fuimos a hacer la entrevista, así Ah, las preguntas, unos nervios, no sé, todo junto un poco, porque sí, y ahora, ¿qué? O sea, si bien las personas son conocidas o algo, pero uno dice que, no sí, sé, no, nos hay sentimos una raros. presión. Ay, Sí, sí, te sí. miran como con distinto, ¿viste? Sí. Aparte hasta incluso, no es que desconfianza, sino que yo digo, si realmente me va a contestar pensando de que yo voy a decir, este me dijo, o que no sé, Bueno, pero Siempre nos no. preguntan, sí, nos preguntan si esto va a algún artículo, algún diario, se va a filtrar. No, tienen estamos ese miedo. practicando. ¿Qué les dicen Estamos ustedes? Sí, platicando con ustedes. Sí. Estamos practicando. Estamos aprendiendo a investigar. Es parte sí. de la manera. Estamos practicando a investigar. Bien. Bueno, fíjense que esto en realidad, cual y cuanti, ¿no? Que lo hemos revisto, pero bueno, la idea es por lo menos que ustedes, bien, fíjense,
diseño exploratorio, o sea, esto, ya les digo, esto depende de los autores que tomemos, pero hemos hablado, ¿no? Con respecto al conocimiento, es decir, cuánto se sabe, es decir, desde una primera mirada, desde lo exploratorio, después acá no está lo descriptivo, porque lo descriptivo, igual, yo una metodología mixta también puedo hacer descriptivo, pero bueno, pero descriptivo, como dice la palabra, se acota exclusivamente a describir una situación, bueno, pasa esto, pero no profundizo mucho más en por qué, para qué, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Bueno, exploratorio, explicativo, ¿se acuerdan que era el siguiente? Eh, el explicativo y el convergente, como decir, bueno, es de cruzar, lógicamente, esto es lo que más, a ver, desde una mirada explicativa podría ser decir, bueno, ¿se acuerdan cuando hablábamos de triangulación de datos? También esto decir, de tomar muchos datos, o sea, de decir, de tener distintos posicionamientos, distintas miradas sobre ese mismo objeto o fenómeno y poder observar la realidad desde múltiples factores. Por ejemplo, pasa algo, alguna situación pasó en una clase, supónganse. Entonces yo digo, bueno, yo no estuve, supónganse. Entonces, bueno, esto quiero averiguar. Bueno, ¿qué pasó? ¿No? Y le pregunto a Max y le pregunto a Juan Gabriel. Y bueno, me dicen sus versiones. Obviamente van a ser, no, pueden haber cosas en común y cosas distintas. Eh, pero si yo me quedo solamente con la mirada de ellos dos, va a ser pobre, va a ser sesgada. Entonces yo, mientras más datos, digamos, a más personas de las que estuvieron ahí en la situación, les pregunte, más información voy a tener para tener mayor objetividad sobre esa situación en particular. Bueno, es esto. Entonces, de una mirada cual y quanti, yo puedo llegar a una explicación, a un nivel o de exploración más profunda o de explicación también más completa para saber lo que sucede. ¿Se acuerdan ese el video? Me habían dicho que lo habían visto, el del video de los lobos, ¿no? Como los lobos cambian No me acuerdo, profe. Según la ¿no? perspectiva. Para explicar sistemas complejos. ¿Saben ese concepto? ¿Lo conocen? No recuerdo ahora. Bueno, ahí lo vemos. Ahí lo vemos para explicarles esto porque es súper, y también tiene que ver con la triangulación, para explicar sistemas complejos, que es un concepto que viene desde biología, pero ahí les muestro, de las ciencias exactas más. Muy bien, paso esta parte del convergente y les muestro ese video. Bueno, y el convergente habla decir, de cruzar esto. ¿Vieron? Decir, vamos a lo del estado físico. Digo, bueno, tomo el IMC desde una mirada cuantitativa, pero también mido, supónganse, un examen antropométrico, o mido, decir, bueno, esto, los porcentajes de grasa, de masa ósea, de masa muscular, ¿cierto? Y ahí y cruzo también con el IMC y todo, y bueno, y son datos, esto de converger, ¿no? Esto tiene que ver también con la triangulación. Y es uno de los fundamentos para lo que es estos modelos mixtos. Desde mi opinión personal, yo creo, dígame si se escucha o si hay alguna tormenta fortísima, y por ahí voy a empezar a gritar porque no me escucho yo, pero bueno, avísenme, no quiero gritar. Desde mi opinión personal, a ver, el cual y el cuanti se complementan. ¿Qué es mejor? Y se complementa. Me aportan miradas, me aportan datos. Por ejemplo, yo digo, bueno, yo puedo decir, bueno, la mayoría de las universidades están afrontando las políticas de género, supóngase, en el territorio argentino. Pero a ver, hola, esa mayoría. ¿Qué es mayoría? Es lo mismo que si yo pongo, o digo, las universidades argentinas están manifestando tales y tales políticas de género, o están implementando tales y tales políticas de género. Que además, si yo digo, bueno, el 85% de las universidades están presentando políticas de género, o sea, son datos de distintos, que son adquiridos con distintas metodologías y distintos enfoques, pero que se complementan, ¿bien? Ok, el 85% me habla yo puedo hacerme una idea, o vieron cuando se dice, bueno, 6 de cada 10 mujeres presentan tal cosa, u hombres presentan tal cosa, ¿no? Entonces, uno puede hacerse una representación gráfica en sí de la gravedad de la situación o no. Bien. Y además digo, bueno, y se presentan las políticas de qué tipo son. Bueno, la mayoría o en un 50% o el 60% son de atención a la violencia de género, supónganse. En un 20% de capacitación, no sé, no sé, no de violencia, de otra cosa.
Bien, bueno, entonces la verdad que son modelos como muy... se complementan. Pero me voy a dejar de compartir porque si les comparto el video no puse... esperen, mientras los busco. Se entiende más, perdón que voy como medio rápido, em, pero quiero ver sus trabajos, quiero que con el tema del instrumento. Edgar Morin es el autor referente de esto, de cómo los lobos cambian lo que sí, no, cómo los lobos no, el sistema, el concepto de sistemas complejos. Estaba escribiendo y estaba hablando al mismo tiempo. No sé si lo habían escuchado. Ustedes tuvieron al profesor Luengo, ¿cierto, Nahuel? Bueno, el profe, Sí, el año pasado. El bueno, año pasado. el profe tiene libros escritos, él escribe mucho sobre sistemas la complejidad del pensamiento, sistemas complejos. ¿Por qué? Les muestro el video para explicar este concepto y hablamos después. A ver si lo puedo agrandar. Díganme si se escucha. Hasta el audio en español, a ver. Sí se escucha, profe. Ok. Hay muchas versiones que video, a ver si lo escucho. Sí. Uno de los descubrimientos científicos más increíbles del siglo pasado ha sido la de las extensas cascadas tróficas. La cascada trófica es un proceso ecológico que comienza en la parte más alta de la cadena alimenticia y va saltando hasta llegar al fin de la misma. Un ejemplo clásico fue lo ocurrido en el Parque Yellowstone en Estados Unidos, cuando los lobos fueron reintroducidos en 1995. Ahora sabemos que los lobos matan a varias especies de animales, pero quizá no seamos conscientes de que dan vida a muchas otras. Antes de que los lobos volvieran, estuvieron ausentes 70 años. El número de ciervos, ya que no había quien los cazara, crecía y crecía en el Parque Yellowstone. A pesar de los esfuerzos humanos por controlarlos, habían causado una reducción de la vegetación a casi nada. Simplemente la borraron. Se la comieron toda. Pero tan pronto llegaron los lobos, aunque eran pocos, empezaron consecuencias asombrosas. Lo primero fue acabar con algunos ciervos, pero este no es el primer logro. Lo más importante fue que cambiaron radicalmente el comportamiento de los ciervos. Los ciervos comenzaron a evitar determinadas zonas, especialmente en las que eran presas fáciles, particularmente los valles y las gargantas, e inmediatamente esas zonas comenzaron a regenerarse. En algunas zonas, la altura de los árboles se quintuplicó en solo 6 años. Partes desnudas de los valles se convirtieron rápidamente en bosques de álamos y sauces. Y tan rápido como esto ocurrió, los pájaros comenzaron a llegar. El número de pájaros cantores y de aves migratorias aumentó. El número de castores comenzó a crecer, porque a los castores les gusta comer árboles. Y los castores, como los lobos, son ingenieros del ecosistema. Ellos crean nichos para otras especies, y las represas que construían en los ríos servían como hábitat para nutrias, ratas de río y patos, y peces, y reptiles, y anfibios. Los lobos acabaron con los coyotes, y como resultado el número de conejos y ratones comenzó a aumentar, lo que se tradujo en más águilas, más comadrejas, más zorros, más mofetas. Cuervos y águilas calvas bajaron a alimentarse de la carroña que los lobos dejaban. Los osos se alimentaban de ella también, y su población comenzó a crecer, en parte debido a que había más moras creciendo en los arbustos regenerados. Y los osos reforzaron el impacto de los lobos, acabando con algunas crías de ciervos. Pero aquí viene lo realmente interesante.
Los lobos cambiaron el comportamiento de los ríos. Comenzaron a serpentear menos. Había menos erosión. Los canales se estrecharon. Se formaron lagunas y rápidos. Todo esto es bueno para la vida animal. Los ríos cambiaron en respuesta de los lobos, y la razón fue que la regeneración de los bosques estabilizaba la tierra que se derrumbaba antes. Así, los ríos consolidaron su curso. De igual manera, alejar a los ciervos fuera de algunos lugares y que la vegetación se recuperara en la ladera del valle hizo que el suelo se erosionara menos, estabilizando todo. Así, un pequeño número de lobos no solo transformó el ecosistema de Yellowstone, una extensión gigantesca, sino también transformó la geografía del parque. Bien. ¿Qué entendieron? A ver, ¿de qué se trata? Sistemas complejos. ¿O qué, cuál entienden que es el mensaje del video? Mm, ¿Podría ser, profe, causa y efecto? Causa y efecto. Porque, claro, tenían un problema, digamos, con respecto a la tierra, al relieve, en esos valles, estaba todo erosionado y no había vegetación. Ujú. Pudieron establecer que fue culpa de los ciervos, entonces ahí viene la cuestión de traer lobos de nuevo. Y Sí. bueno, producto de esa introducción en el ecosistema de los lobos, eh, eh, como causa, después provocó que se diera en lo que es en la actualidad, digamos, la regeneración de la vegetación, el curso de los ríos y la aparición de otras especies, digamos. Ujú. Bien, Ángel. No, sí, justo me estaba acordando porque vi los castores y nosotros acá en Tierra del Fuego, por Río Grande, Tierra del Fuego en realidad, tenemos un problema con los castores, ya que el castor fue un animal introducido. Lo trajeron como un animal como para la industria peletera y se descontroló todo y se empezó a expandir y ahora es un invasora por todos lados, tenemos por ese tema. Justo me había acordado porque pasó lo mismo con lo del video y me había acordado. No, eso nada más para decir. Sí, Solo he visto. me habían comentado, la otra comisión me había comentado eso, sí. Bueno, por eso vieron el cuidado de país a país, el tema de frutas, vieron incluso de alimentos, o sea, por el tema de eso, de los bichos, de, digamos, de los insectos, o, o vieron digamos, todo el papeleo que hay que hacer para llevar una mascota de un país a otro, ¿no? Por afectar el ecosistema. Pero bien. Ese sí es otro tema. Mire, este concepto de sistemas complejos de Edgar Morin y después que desarrolló Rolando García es en realidad un concepto que del lado de la biología, de ciencias exactas y biológicas, que después termina afectando todo el mundo de la investigación. ¿Por qué? Porque antes se pensaba en esta investigación tradicional y más de una mirada positivista, que es el cuantitativo, se habla de causa-efecto. Se piensa o se pensaba en realidad que algo causaba algo en forma lineal. Porque, por ejemplo, este video, si bien los lobos, digamos, la introducción de los lobos, es como que el desencadenante, pero simplemente por introducir los lobos se afectan o se modifican el curso de los ríos, así es fácil. ¿O qué pasa en el medio? No, y por ahí lo que consumen, lo que comen, también van, no sé si será la materia fecal, produce, digamos, no tira tanto ácido y, digamos, la semilla que consumen o por ahí produce más plantas. Por ahí no sé si, Está bien, pero digo, ¿es una cuestión pero de por ahí. efecto entre los lobos y los ríos? ¿O hay algo en el medio? ¿Qué viene en el El medio? ecosistema. No, y por lo que explicó ahí, hubo cosas en el medio también. Por ejemplo, lo que provocó esto de los castores, al incrementarse y reproducirse más los castores, ya empezaron a hacer las represas, se crearon más fuentes ahí como para poder alimentarse de otras especies también. Está muy bueno, es muy amplio el video, está buenísimo. Es que fue una investigación, fue algo que marcó un antes y un después en la ciencia. Sí, ¿Sí? sí, sí. A ver, Todo lo que lleva la Una, cadena, como es increíble, está un buenísimo. efecto dominó, profe. bien. Claro,
Bien, Juan Gabriel, eso que quiero ir. Sí, Muy sí. bien, porque Ah, en realidad el hombre lo único que hizo fue introducir los lobos. Los otros animales Claro. se dieron solos, ¿bien? Profe, no Insoportable. entendí bien si lo introdujeron por esa, o sea, con esa finalidad, o lo introdujeron porque hacía muchos años que no estaba y nada más. No, no, porque estaba todo como muy afectado. Ay, qué pesado está este gato. Está muy afectada toda, digamos, toda la zona, todo el ecosistema natural Sí, por la sobrepoblación de los ciervos, lo que a ustedes le está pasando con los castores. claro, Entonces, sí, sí. entiendo que, digamos, introdujeron a los lobos para eso, para combatir a los ciervos, pero Ya, ya. jamás esperaron que produjera todo el resto, sí, de lo que hizo. Claro, no, no. Sí, ¿Vieron cómo mucho. cambió? Bueno, al final que muestra el Profe, antes y el después. Sí, el tema ese está pasando acá en Córdoba y toda la Patagonia, parte, digamos, de La Pampa, el tema de la reproducción de ciervos y jabalí. Ah, mira. Están contaminando toda la parte de fauna, y no, Sí, perdón, de flora sí, y la problema, falta ¿no? de agua. Hay mucha sequía, pero Es, es por la población de ciervos. es que yo creo que en la Argentina tenemos como mucho territorio y mucho campo, falta como todo, ¿vieron? La falta del Estado, la ausencia frente a políticas que puedan implementarse. O sea, que yo creo que la sequía, o por eso tenemos los grandes incendios, ¿vieron? Todo Córdoba, en todos lados, o sea, o las grandes, acá en Buenos Aires, las grandes inundaciones que hay también. A ver, son todas políticas que deben aplicarse atendiendo un montón de cuestiones y hay que, tampoco es que, como ustedes dicen, bueno, ahí introdujeron los castores y ahora es un problema, ¿no? Tampoco, o sea, yo creo que a partir de un conocimiento experto, ¿no? Que se investigue bien antes de tomar una decisión me parece tan importante. Pero bien, voy concreto al concepto de sistemas complejos. Eh, a lo que apunta es que antes se pensaba que en esto, perdón, en el gato tiene una necesidad de protagonismo tremenda, entre causa y efecto, ¿no? Entonces se pensaba así simplemente, incluso en educación física, que supóngase, a mayor ingesta calórica, o sea, de alimentos, aumentaba la masa grasa, ¿no? O sea, uno engordaba porque comía más. Hoy en día sabemos que no es tan así, ¿bien? O sea, no es así, porque yo como más voy a engordar más, ¿o no? Pero antes sí se pensaba, todo lo que era estoy dando obviamente un ejemplo como muy simple, pero la ciencia se pensaba desde ese lugar, causa-efecto, causa-efecto. Hoy en día ya no se habla de causa y efecto porque sabemos que para que se produzca un fenómeno, o sea, lo que cualquier cosa o para estudiar un fenómeno, eh, no puedo simplemente mirarlos desde un solo aspecto, desde un solo lugar, ¿sí? O que, claro, está pasando esto, los chicos están teniendo bajo rendimiento académico porque, porque no tienen las habilidades cognitivas para hacerlo, supóngase. Bien, entonces, no, sabemos que es un conjunto de cuestiones que hacen, o factores, les llamamos factores, variables, aspectos que intervienen en una determinada situación. Y más desde el campo social. Imagínense si ese concepto es del lado biológico, imagínense de lo social, ¿o no? Con más razón. Entonces, ¿qué dice la ciencia hoy? Que desde una mirada actual, que yo frente a un objeto tengo que tener, porque no es lo mismo si yo lo miro de ahí, si lo miro de ahí, que si lo miro de ahí, ¿cierto? Voy a tener distintas caras. Entonces, frente a un fenómeno u objeto, ¿sí? Fenómeno le llamamos en ciencias, en ciencias sociales, a una situación determinada social, sobre todo, y humana, yo tengo que tener distintos posicionamientos epistémicos, o sea, distintos lugares para ver. Porque si yo les digo acá, bueno, acá somos todos de educación física, ¿no? Pregunto, ¿qué creen? ¿Vamos a tener las mismas bases epistémicas simplemente por ser de la misma disciplina al observar una cierta situación? No, porque depende del observador, las cargas que tenga el observador. Ah, bien, pero pregunto, No, sí, con nuestras nuestra bases yo creo que sí, formación. más o menos vamos a estar encaminados, un poquito más, un poquito menos, pero vamos a tener casi la misma observación. O sea, va a estar perfilado Un punto de encuentro vamos a tener, Exacto, claro, punto en común. exacto.
las diferencias van a ser desde la individualidad, pero desde Sí, nuestra formación, si hablamos, eso. supónganse que vamos a observar algo de educación física, vamos a observar desde una misma mirada en cierta forma. O sea, si observamos una situación X, vamos a observar, supónganse por ahí la corporeidad, la motricidad, nos va a llamar. Ahora, yo invito a que observen esa misma situación, no sé, un médico, un contador, un arquitecto, van a observar otras cuestiones que nosotros no observamos porque no tenemos las herramientas cognitivas para observar, no nos va a llamar la atención, tampoco se le llama herramientas epistémicas de conocimiento para captar algo, ¿me entienden? Así como ellos tampoco verán cuestiones más de corporalidad o de, ¿no? de motricidad como sí nosotros, porque tenemos las herramientas conceptuales. Entonces, ¿a qué apunta esto? Que este concepto de sistemas complejos eh, necesita y empieza a hablar de lo que es la interdisciplinariedad, que lo deben haber escuchado, la transdisciplinariedad y la interdisciplinariedad. Tienen que volver a bajar el gato que me tiene harta. Bien, entonces, si han escuchado, ¿qué entienden por esos conceptos? ¿Qué es la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad y la interdisciplinariedad? Y también la multidisciplinariedad, ¿por qué no? De eso es lo que ha escrito el profe que les decía Nahuel. A qué hace referencia? Creo que la interdisciplinariedad hace referencia a distintas disciplinas que están, como así decirlo, alineadas en un punto de encuentro. Bien. O sea, todas, inter, trans, o sea, habla de, pero esto que antes se investigaba, bueno, nosotros vamos a investigar educación física y somos todos profes, tenemos que ser, puede venir un contador, puede venir un médico, no, no, porque no sabe de educación física, ¿ok? Entonces, no. Entonces, esa era la mirada, digamos, antes, más antigua. Hoy en día, mientras más personas sean parte de un equipo de investigación frente a ciertos proyectos y mientras haya diversidad, más diversidad de formación disciplinar en el equipo, mejor. Bien, por esto. Porque la formación también nos formatea o no. La formación disciplinar de qué profesión somos es como que nos moldea el pensamiento, ¿no? Profe, Entonces, eso sí, se podría relacionar con las distintas áreas de investigación que uno plantea al principio también, del claro. proyecto, porque claro, va, Ujú. sin ir más lejos con el nuestro, la Así. postura de cada área, claro, y ese conjunto que después va a ayudarnos a cumplir con nuestro objetivo, va, no sé. Exactamente. Ustedes, por ejemplo, los que tenían redes sociales, salud, bueno, ¿qué otras profesiones se les ocurre que podrían invitar para investigar con ustedes, para enriquecer esta mirada? ¿Qué otras profesiones invitarían? Nosotros, por ejemplo, ingenieros en sistemas. Sí, Ok, Nutricionista, bueno, Psicólogo social, bien, psicólogos, sociólogos puede ser, sociólogo. sí, antropólogos puede ser, deportólogo. tal deportólogos, cual. Sí, filósofos, deportólogo, médicos, profe. Sí. kinesiólogos, Nutricionista. Sí, nutricionistas. sí. Infinito. Bien, Sí. exacto. Tiene que ver con eso. muy bien, Gabriel. Entonces, es este concepto que en eso, para poder explicar un fenómeno, tiene que haber una mirada como muy enriquecida y muy, o sea, vieron, son como cambios de paradigmas entre antes era de una mirada simplista, o sea, se miraba la ciencia esto, bueno, esto produce esto. Si consumen mucho azúcar, van a ser diabéticos, no sé, sí, o sea, cuando hoy en día se sabe que no es así, es mucho más compleja la mirada, por eso se habla de sistemas complejos, sistemas. ¿Sí? Como observar un fenómeno como un sistema de complejidad, de alta complejidad. Que las cosas no son simples, porque yo estoy observando que alguien le pega a alguien o alguien hace algo, seguro está enojado, supónganse. Esa es una mirada simplista. Y estamos programados, estamos configurados a pensar de esa forma, a sacar deducciones. Vieron que todos somos opinólogos, todos sacamos, no, porque eso hace eso. ¿No? O sea, desde una mirada simple y así también juzgamos todo, a las personas, las situaciones, todo, porque responde muy a la escuela tradicional. Recuerden que la educación, la escuela responde todo a lo que es el avance de la ciencia, ¿no? Obviamente. Entonces, es esto, que si yo tengo un chico que viene y no sé, y no cumple nunca con las tareas, no es porque no tiene ganas, porque es un vago, porque es un irresponsable, sino porque hay que ver un trasfondo de que hay otras problemáticas que
llevan a que esa persona o ese chico no esté cumpliendo con lo que yo le estoy pidiendo ¿Bien? Yo sé que es difícil, porque ya estamos, repito, o no, pregunto, ¿es fácil o difícil esto? No, profe, es difícil porque hay que tratar de entender, ver o deducir por lo menos el porqué, el trasfondo de todo. Porque no todos pasamos por lo mismo. No todos venimos del mismo lugar, un montón de cosas. Más hoy con la diversidad de cosas que hay, Ujú. de todo, de género. Oh. eh, Sí, el no, mundo del sí, conocimiento se ha un vuelto más montón. complejo, es así, Sí, es verdad. Y no podemos saber todo de todos, no, todos de todo, claro. al revés, ¿no? No, 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 cada vez más. Yo siempre, ahora que vamos avanzando cada vez más y nos van por ahí inculcando estas cosas y vamos aprendiendo, no, es un montón, es mucho lo que abarca. Bien, para tu tranquilidad, Max, si esto te da tranquilidad, el objetivo de la educación en general no es saber cada vez más. Hoy en día no es No, sí, la tradicional, la educación enciclopedista, esto de acumular conocimiento. ¿Para qué quiero claro, acumular conocimiento si lo puedo buscar fácilmente? ¿Cuál es el sí, objetivo? Es abrir la cabeza. claro, no, abrir la cabeza, sí, sí, cambiar un poco eso, Ujú. sí, sí, profe, sí, sí. Así es. Bien. Bueno, a ver, entonces más o menos para que comprendan esto de estos diseños, digamos, mixtos, ¿cuál es el objetivo? En realidad es esto, darle una mirada multifacética, ¿no? Bien, ¿ven? Con completitud, complejidad pensé que decía, completitud, ¿no? Inferencias, estas suposiciones e interpretaciones con completitud. Ay, Dios mío, no me sale la palabra. Completitud, ahí está. Bien, es esto, ¿no? De poder mirar, ¿ven? Los datos cualitativos y cuantitativos para converger, decir y poder hacer un análisis de mayor profundidad digamos, más certero, por así decirlo, con mayor objetividad sería, ¿no? Bien, después tienen todo lo que es investigación-acción, que ahí les hablo un poquito, y después tienen lo que es, voy a ir a la parte de los informes porque es más técnico, me estoy apurando porque en realidad quiero que veamos sus proyectos. Pero miren, esto, el reporte de resultados es como esto ya son como, es más técnico. Como verán, fíjense que en realidad no es muy distinto a lo que ustedes están presentando. Cuando hagan, incluso el resumen, si bien no es igual que en una tesis, pero por ahí tienen, ¿se acuerdan incluso cuando hemos visto los papers o no? Que hay un resumen, no hay un índice, o sí, por ahí, no, el paper no tiene índice, porque es más acotado. Un resumen, una introducción, el método, ¿no? que utilicé, el cómo, los resultados, la discusión y las referencias. Pero fíjense que más o menos apéndice significa todo lo que es anexo que yo quiero agregar. Bueno, acá habla de las normas APA. Bien, pero no es muy distinto a cualquier otro, digamos, aspecto técnico. No tiene mayor, lo que es la presentación de informes, presentar los elementos del proyecto lo más, así, lo más acotado posible. Por ahí es distinto a un paper o un artículo científico, porque yo un artículo, yo puedo tomar un tema, por ejemplo, de una misma investigación, de un mismo proyecto, yo puedo hacer varios artículos científicos, no iguales, sino que tomo distintas posturas, distintas variables. ¿Vieron esto de las específicas? Que puedo tomar una variable de la específica y lo desarrollo todo un tema, porque tengo un proyecto de investigación que hice, no sé, en 2, 4 años y puedo ir armando artículos como un avance, por así decirlo, ¿no? Un avance, bueno, en lo que voy relevando, interpretando y construyendo y voy presentando, pero de acuerdo a, supónganse, tomo una variable o un aspecto nomás de ese proyecto. En cambio, un informe final va eso, o sea, como todo, pero súper sintético y resumido, porque eso lo tiene que leer gente, evaluar y bueno, lleva mucho tiempo. Bien, voy al concepto de investigación-acción. ¿Lo habían escuchado? ¿Nunca? ¿A qué les suena? Sí, usted lo había Ah, No recuerdo, te profe. había dicho que es básicamente como una iniciación después de nosotros proponer soluciones prácticas para ese tipo de investigación. Algo así lo había explicado usted cuando habló de los diseños, de los mm, tipos de diseño. ujú. Bien, investigación-acción es un tipo de investigación, uno más, entre tantos, y hace referencia, a ver, tiene que ver y está involucrado con en cierta forma, con la experimentación. Supónganse, yo digo, bueno, yo quiero
estoy segura que supónganse, parto de teorías de decir, de una hipótesis en que los sistemas de entrenamiento ya son obsoletos, supónganse. Estoy tirando cualquier fruta, ¿eh? Son obsoletos. Entonces, bueno, voy a proponer un nuevo sistema de entrenamiento a partir de la tecnología, la IA y no sé qué. Bien, les pongo cosas no actuales, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a tomar grupos, porque tengo que demostrar. Primero, voy a crear, por un lado, un nuevo sistema de entrenamiento. Pero tengo que demostrar que este nuevo sistema de entrenamiento es eficiente. O sea, si voy a proponer algo nuevo, tiene que ser, digamos, mejor que lo anterior o los que existen. O puedo tomar, a ver, voy a ir a algo más específico. Supónganse, un nuevo entrenamiento, no tengo idea de CrossFit, pero digo, bueno, un nuevo entrenamiento de preparación para el CrossFit para evitar lesiones. Vieron que el CrossFit tiene hay como muchas lesiones, no sé qué. Bueno, Oye, el que está en auge es bueno. la práctica de animales, ¿Ah? ¿Y eso? flow. Imitaciones, esas son ¿En ejercitaciones serio? que Sí, sí, sí. No lo he escuchado. El simio, no sé, hay Claro. varios como de animales que se trabajan, pero trabaja Animal Flow. varias cadenas musculares. ¿En serio me estás Animal Flow, diciendo? No ahí lo he está. escuchado nunca. Animal Flow. Ah, bueno. ¿Y de dónde viene? Golazo, golazo, profe. ¿Pero de dónde viene? ¿De Porque dónde viste que viene? el CrossFit es de entrenamiento militar, ¿o no? Creo que es algo, viene encarando por el lado de la yoga. Le digo yo de lo Ah, poco mira. que sé, ¿no? Pero por el lado de la yoga veo que se trabaja muchas posturas Sí, y creo que las viene asanas. por ese lado. Se llaman asanas. Exacto. Ah, mira. Sí, creo que sí. Pero sí está, a mí me llama mucho la atención. No lo he escuchado, mira. Bueno, y vieron que todo el tiempo salen, ¿no? Como nuevos, porque obviamente está asociado a lo comercial también, ¿no? Entonces la gente se cansa y se prende en lo nuevo, se pone algo de moda. Bien. Bueno, y supónganse que ustedes quieren demostrar que un sistema, porque tienen la hipótesis de, no sé, que un sistema a través, suponete, digo, que no hubiera, no estuviera esto lo del Animal Flow. Y digo, bueno, entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a trabajar, voy a tomar un grupo de gente, voy a poner un ejemplo, de tipo de investigación-acción, pero esto todo lo que se les ocurra. Voy a tomar un grupo de gente en que voy a proyectar este sistema de Animal Flow, ¿no? Algo nuevo que yo propongo. Y voy a poner otro grupo de control, supónganse, de control, que le voy a llamar, que es de, nada, gente que no hace nada, supónganse. Y voy a tomar otro grupo, si quiero, no sé, con otro sistema que esté más usado, que esté más de moda o que tenga más o menos que ver, que digo, bueno, este es mejor. O puedo dejar el de control y el que digo yo. Entonces, bueno, propongo un plan, todo, el plan de acción, ¿vieron? Del entrenamiento, la planificación del entrenamiento, todo lo que conlleva un entrenamiento, ¿bien? Esa no es la investigación. Esa es una herramienta que yo voy a proponer y que voy a evaluar para la investigación. Entonces, pongo un grupo de gente a entrenar con mi sistema de Animal Flow. Pongo un grupo de gente que no va a hacer nada. Y pongo un grupo de gente, supongan, con CrossFit. Bien, y digo, bueno, la idea es, supónganse que el objetivo del sistema de entrenamiento, supónganse que se alcance una mejor capacidad aeróbica, un mejor rendimiento muscular, no sé, puedo tener, ¿me entienden? Los objetivos del entrenamiento en sí para que sean que la eficiencia del entrenamiento. Eso es con respecto al entrenamiento. Ahora, yo como investigadora digo, bueno, voy a probar distintos sistemas. Entonces, ¿dónde va a estar la muestra? Uno lo pongo a trabajar con el Animal Flow, el otro con el CrossFit y los otros nada. Sí, grupo control. Bien. ¿Dónde está? ¿Cómo voy yo como investigadora, cómo se les ocurre que puedo tomar muestras para tengo que ir tomando muestras y comparando? Bien. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo puede ser el proceso? ¿O se dan una idea cómo puede ser el proceso de la parte de investigación? Y a mí se me ocurre que por ahí tomar un test de Cooper a los tres grupos y Bueno, podría. comparar el De, biomarker. de acuerdo a los objetivos, bueno, yo digo, bueno, el método de entrenamiento que voy a proponer va a mejorar la capacidad, voy a tirar fruta, la capacidad aeróbica, la resistencia muscular, en base a esas que son las variables, digo, bueno,
cómo las mido a cada uno. Entonces puedo proponer esto, mediciones para medir concretamente eso. Bueno, mido antes de comenzar. Mido al tanto tiempo, no sé, al mes de comenzar, a los 2 meses, a los 3, así. Voy tomando medidas a los tres grupos, al de CrossFit, al de Animal Flow y al de Control, los mismos exámenes, sí, en el mismo periodo. Y voy relevando los datos. Esta es una mirada cuantitativa. O sea, voy tomando, porque si voy a hacer batería de test, voy tomando, a ver cómo van mejorando. Y hasta el final, así. Tengo toda esa comparativa bien. Bueno, ya ahí llegó a los resultados y la conclusión. ¿Por qué es investigación-acción? Pregunto, a ver, ¿por qué creen que se llama investigación-acción? ¿Por las evaluaciones constantes, profe? No tanto por las mediciones, todo es parte del proceso investigativo. Hay otro componente que hace que sea investigación-acción. ¿Por el método? ¿Cuál? ¿Qué El del test de Cooper, por ejemplo. Mm, 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 Hay algo concreto. Mire, hay una parte Entonces también. puede ser que, porque estoy realizando una investigación acerca de lo que yo quiero, en este caso, plantear, o sea, vamos a ver, estoy generando este nuevo tipo de entrenamiento y quiero ver las diferencias. Bien, hay una parte que también no les aclaré, que yo en mi sistema de Animal Flow, como lo estoy Sí, construyendo, lo estoy creando, yo obviamente que voy modificando variables. Ah, digo, no, bueno, porque yo quiero demostrar que el sistema claro, es eficiente y que compite con el resto. Bien. sí, Entonces, yo voy afectando ahí, ¿vieron? ¿Se acuerdan esto a nivel experimental de decir, de poder manipular las variables, pero no de todo, sino de mi sistema para ir ajustando mi sistema? Mi sistema lo voy afectando de acuerdo a la evolución del proceso. Bien. Claro, y en esa manipulación usted se va a dar con ciertos problemas o situaciones que le van a permitir dar una solución o mejorar a medida que va pasando. Claro, claro, yo digo, no, acá debería bajar la intensidad, subir los Sí, descansos, subir las cargas, exacto. O sea, por eso les digo que va como parte de lo que es la experimentación. Voy a poner otro ejemplo, pero tiene que ver con eh, digamos, con la acción, por eso se llama investigación-acción, la acción por parte del investigador, pero no ya simplemente el hecho vieron, no como la investigación participativa, que yo soy parte, pero voy relevando datos, pero soy parte del grupo, pero relevo datos, o la no parte, o sea, esto de observar, no me quedo simplemente con observar una cierta situación determinada, sino que intervengo, pero Claro, sos influyente. exacto, voy Profe, manipulando variables, o sea, medio a Claro. modo de sería, experimentación, Vas probando. pero Sí. además creando algo más concreto. Por ejemplo, yo digo, bueno, le digo lo que más presentan en el IUR, por ejemplo, que dice, bueno, la gran problemática, supónganse, la ESI que presentaban, decir, bueno, ¿por qué o expresión corporal, ¿por qué los profesores que observaban, estos son tesis del IUR, ¿por qué los profesores no, en la escuela no trabajan solo con deporte, supónganse, ¿no? Decían, entonces tenían la hipótesis de que era falta de capacitación de los docentes, o sea, porque hicieron un relevo previo y como que había falta de conocimiento de los profesores y por eso no trabajaban la expresión corporal en las clases de educación física, ¿no? Como herramienta. Bueno, entonces, ¿qué hacían? Una capacitación, o sea, capacitaban a los docentes. Porque decía la hipótesis o la anticipación de sentido, que todavía no hemos hablado de la anticipación de sentido, decían, bueno, con la capacitación se va a resolver esta problemática de que no están trabajando la ESI, no sé, o la expresión corporal en las clases de educación física, y a partir de la capacitación van a mejorar estas condiciones en las clases de educación física. Bueno, entonces, hacen? Toman una muestra, ¿sí? Previa a la capacitación, implementan la capacitación, no es que están generando una capacitación nueva, sino como diciendo, se interviene, ¿no? A través de la capacitación y después se relevan otra vez los datos para contrastarlos con los primeros. Bien, a ver si realmente la capacitación tenía el efecto resolvía esta anticipación de sentido, es decir, los docentes no están trabajando la expresión corporal en las clases de educación física por falta de capacitación o formación específica. Bien, y eso también es investigación-acción. profe, o sea Y que también puede ser, digamos, en un gimnasio cuando uno va y le hacen una planilla de entrenamiento
y el profesor le hace un seguimiento durante 3 meses y dice, bueno, ahí ve si hay cambios o no y le cambia de rutina, digamos, le hace otra planificación para otros 3 meses. Miren, chicos, es que es así. Si ustedes observan concretamente, todo es investigación. Todo está compuesto. Lo que pasa es que no está enmarcado dentro de un proyecto de investigación. Pero las clases, planificar las clases de educación física, llevarlas a cabo, evaluar a los chicos, el seguimiento, el proceso, todo, también es investigación. Lo que pasa es que, repito, no está enmarcado dentro de un proyecto de investigación, pero es investigar. La investigación está en todo. Todo el tiempo estamos investigando. Cuando hacemos preguntas, profe, pasa tal cosa, o estamos investigando. Eso es el tema, que no lo pensamos desde ese lugar por ignorancia, digamos, por falta de elementos para poder detectar que realmente es investigación. Pero incluso estudiar es investigar. Querer conocer más, que es inherente al ser humano, lo dice la filosofía, el conocer más, esto de ser, de conseguirnos como seres inacabados, o sea, que estamos incompletos, que nos falta siempre esa necesidad de conocer más, ¿no? Para desarrollarnos, para, para ser más libres, ¿no? Bueno, y eso es la base de la investigación, pero eso hay que llevarlo a las clases, sí. Yo creo que lo experimenté con este trabajo que lo volvimos a hacer con Julio, no sé hasta qué hora me quedé anoche leyendo, viendo, a ver, comparando algún otro estudio que se había hecho y sin Investigar. querer ya había leído tres, o sea, era un montón y son larguísimos Sí. y es verdad, y cómo lo ven desde otra mirada y cómo lo ven desde otro país y qué Ujú. opciones tiraban y desde ahí juntamos nosotros opciones y sacamos ejemplos. Y es verdad, muy cierto eso. Es así. Ahora, el tema es que esto también hay que llevarlo a las clases de educación física, a los entrenamientos, que a las personas no dar todo resuelto, porque les dije, el objetivo de la educación hoy en día no es adquirir conocimientos, sino ser autónomos, pensar por nosotros mismos. ¿Cómo logramos que las personas piensen y desarrollen su cerebro por sí mismos, dejándolos hacer? Si damos todo servido, chicos, hagan esto, no sirve de nada. ¿Sí? Bien. Bueno, se entiende más o menos el concepto de investigación-acción. Acá no lo vamos a hacer, por supuesto, porque no nos da el tiempo, porque investigación-acción es más difícil todavía. O pregunto, ¿qué creen? ¿Es más difícil observar una situación simplemente y relevar datos? ¿O intervenir, modificar? ¿Qué dicen? Y es más complejo así, profe, aparte los Sí, tiempos también. Aparte, claro. sí, sí. Acá solo vamos a observar nomás, así como está la cosa. Bien, bueno, pero de eso se trata de investigación-acción, es otro tipo de investigación como tantas, ¿bien? Ahí quizás por pandemia, ¿no? Cuando estaban buscando la vacuna para Totalmente. de tipo así, ¿no? El barbijo que sí, el barbijo que no, que afuera. Vieron que en Europa usaban el barbijo. ¿Cómo era? Nosotros usamos acá en Buenos Aires hasta al aire libre estábamos con barbijo. O sea, ¿qué sentido tenía eso? Dios mío. Las personas salían a correr con el barbijo, chicos, se van a morir. Yo andaba con el barbijo pues. Pues claro, o sea, y bueno, y hoy en día se sabe que no cuida nada. No sé si sabían. No cuida nada. No, Así que bueno, o sea, no sé. Pero bueno. Salió uno que era de plata, con filamentos de plata, y no sé, que no entraba ninguna bacteria. El CONICET y sacó uno ¿sabes también. cómo Sí, robaban con eso igual? Ahí olvidate. robándoselo. Olvídate. Mi mamá tiene, no sé, una colección de barbijos con todas las puntillas distintas colores, le hacían juego con la ropa, no sé, ella se divirtió en la pandemia haciéndose barbijos, no sé. Pero bueno, sirvió para entretenerse. Bueno, esperen, que les iba a compartir la otra parte, porque quería, digo, para que vean lo de las clases. Bueno, de eso se trata, después habla, ¿no? Obviamente las normas ZAPA, las benditas normas ZAPA. Y voy a ir a la otra clase. Perdón, a la otra actividad de la clase, porque tienen, este es el que vimos recién de las actividades del TIF y voy a ir bueno, esta es una Un actividad que tiene, cuestionario, ¿no? que es un cuestionario de, sí. De la lectura, sí. A ver si ustedes me ayudan en esta parte. Este es un cuestionario, ¿no? Del Sí, rol de lectura, pero acá, en lo que sigue,
tengo esto. Es esa, profe, no nos muestre mostrame la respuesta, Pero profe. ¿por qué? Pero ¿por qué está? Pregunto, ¿por qué está doble? Queda deslizando hacia abajo, ¿A profe. ustedes no No, les porque, aparece así? sí, porque Ah, no, pero, vos te sí. habilita el cuestionario. Pero a Es lo ustedes les mismo. aparece estas dos píldoras. Le dicen Sí, píldoras. Sí, sí. Y acá en control de lectura, ¿qué les aparece a ustedes? A ver. la evaluación para abrirla nosotros, no Claro. hay resuelta. Pero no los tienen en el link de la clase anterior. También, sí, están los dos. Ah, bueno, no, porque sigo. O sea, a mí me da esa sensación, pero bueno, digo, le pregunto bien Pero muestre de nuevo, profe, a ver, baje un poquito ahí No, para no, no, abajo. no, no, ni idea. Bueno, bueno, a nivel teórico tienen eso, esa clase nada más, mixto y investigación-acción. Ese informe de investigación no es relevante, por lo menos para nosotros ahora. Igual es una cuestión técnica, como vieron, es completar esos títulos y listo. Bien. ¿Qué quiero o pretendo que hagamos ahora? Que revisemos sus proyectos, saben, en el estado que están, para poder definir ya el tema de la investigación, o sea, el cómo, lo que sería el diseño metodológico y el instrumento de recolección de datos. Y la pregunta, porque tenían de tarea para ver lo que era a nivel teórico operacionalización de las variables. ¿Lo buscaron? Sí, profe, nosotros hicimos un cuadrito A ver, y lo y yo les pusimos iba a en Drive, mostrar también, y les iba a mostrar también, sí, más o ahora. menos en base a la teoría y lo que Sí. entendimos nosotros como grupo, ¿no? ¿Quieren compartirlo? Así lo vemos. A ver, de paso nos sacamos las dudas también porque analizamos los conceptos, pero y busco mi apunte. Básicamente fue como, bueno, cuando vimos la última clase de la semana pasada, fue como desglosar las variables que tenía nuestro proyecto investigativo. Ir Bien. desde ahí, por diferentes categorías, digamos, y bueno, con el objetivo de definir claramente cómo se medirá un concepto teórico en la práctica, convirtiendo ideas abstractas en cuestiones cuantificables, Ujú, siendo el procedimiento fundamental para desarrollar nuestra investigación. ujú. Entonces, Bien, vimos las bibliografías, en casi todas le mostraban este tipo de cuadro, exacto. así que tomamos este cuadrito como ejemplo y Está muy bien. seguimos, completamos en cuadro a cuadro. Bueno, vamos de izquierda a derecha, en la primera columna se ve ahí, Sí. pusimos nuestras variables, en nuestro caso tomamos las aplicaciones digitales Ujú, muy bien. y la confección de rutinas y programas de entrenamiento. Ujú, Grupo A, grupo B, entrecruzamos y en el centro, ese entrecruce nos va a dar lo que es, lo que queremos nosotros, el tema de la eficiencia o la eficacia que tienen la aplicación de estas aplicaciones digitales. ujú. Después, básicamente, una definición conceptual dentro de nuestro campo de Cada. estudio, porque si Muy uno bien. busca, Ujú, sí, si uno busca sobre muchísimo, ujú. sobre aplicaciones digitales, tiene un aspecto Sí, muy amplio, pero más orientado a lo que es la confección. La definición, herramientas tecnológicas diseñadas para asistir y guiar, monitorear la actividad física de los usuarios. Ujú. Bien. A Con verla. respecto a las rutinas, Sí. sí. Conjunto planificado y sistemático de ejercicios físicos con objetivos definidos, fuerza, resistencia, tonificación, etcétera, estructuradas en función del tiempo, frecuencia, intensidad y tipo de trabajo corporal. Perfecto. sí, muy amplio ese también. Sí. Sí, ahí, bueno, más que nada porque la variable considerada como un atributo característica de los sujetos de estudios que puede variar y medirse, manipularse mediante experimentación. Y una definición conceptual, básicamente una definición teórica clara de las variables de nuestra investigación. ¿Qué vamos a estudiar? Bibliografía Bien. específica, que eso las tenemos en nuestro marco teórico. Sí. Bien. Igual está bien, no, no hace falta que sea Después, más acotado porque desde una ah, manera cualitativa está muy hey, bien. Les digo a Maxi para que se quede tranquilo.
Con respecto a las dimensiones ahí con los chicos, fuimos directamente desde lo más grande hacia lo más específico. Bien, Tomemos en cuenta lo que es la experiencia del usuario, bien, muy bien. la percepción del usuario, Sí, la satisfacción de este, la utilidad, perfecto, la confiabilidad y la privacidad. perfecto, muy ¿Sí? bien. Y Ujú, después de cada una, profe, los indicadores. ujú, Acá ya hacemos la... Dentro de la experiencia, por ejemplo, el diseño de la aplicación, las facilidades de uso y la interfaz, ujú, las percepciones si es algo atractivo, si tiene utilidad y qué valor le dan. ujú, La satisfacción, por ejemplo, funcionalidad en cuanto al rendimiento y experiencia general hacia el usuario. Necesidad y expectativa, relevancia en sus vidas. Estos son así ideas nuestras, ¿no? O sea, pero está muy bien, está muy bien. funcionamiento, funcionamiento correcto, errores y falla y problemas técnicos. Esto más que nada, la utilidad de la aplicación, veo por ahí si tienen algunos inconvenientes en el celular, si... Ujú, Privacidad tiene que ver más que nada con la integridad de ellos y lo que sí, hablamos recién es que nos preguntaban a nosotros, che, ¿y esto a dónde va? ¿Dónde se va? ¿No? sí. ¿A sí, dónde se va a filtrar? ¿A dónde lo van a publicar? No, es para un trabajo y explicamos. Y ujú, la privacidad de la información más que nada. Porque uno cuando va a esas ciertas aplicaciones introduce nombre, apellido. ujú, Mail, Después, número. sí. Y bueno, acá esto, después los instrumentos de recolección de datos, la entrevista. ujú, bien, Y después en nuestra segunda variable sí, tomamos dimensiones como adaptabilidad a los objetivos por parte del usuario, ujú, su progresión gradual, evaluación de su progreso, alimentación y estilos de vida. Y perfecto. después de cada uno, por ejemplo, adaptabilidad, metas específicas y realistas, o sea, ¿qué se plantean ellos? Veo que, Ujú, muy bien. no sé, estoy en noviembre, me quiero ir a la playa y en enero quiero pesar, no sé, 10 kilos menos, una cosa así. Sí. La Las, típica. ya, la típica. Expectativas de logro. Por ejemplo, en la progresión, esto habla de, bueno, de menor a mayores exigencias, tanto en lo individual y en lo colectivo, ¿no? Ujú, En cuanto a la evaluación de progreso, si mejora sus cualidades físicas, cómo monitorean ellos sus resultados, cómo ven ese monitoreo, cómo ajustan su rutina y un progreso continuo, ¿no? Y bien. después el último, con respecto a alimentación y estilos de vida, ¿qué consideran como importancia de una alimentación adecuada y su estilo de vida, estilo de vida saludable? Y acá también, profe, bueno, obviamente la entrevista. A ver, vayan a la parte de las preguntas. Miren, no les dije, o no, creo que no les recordé que la parte del diseño metodológico vuelvan a retomar, yo sé que puede sonar redundante, pero vuelven a retomar los objetivos de investigación, ¿sí? Sí. Eh, Ah. Porque tiene que, vieron, se tiene eso es la coherencia, o sea, lo que dentro de los objetivos tiene que estar coherente con la metodología, ¿no? Sí, lo Sí. armamos así nosotros, en base a lo que Perfecto. queríamos indagar o investigar, porque nosotros queremos determinar como que, sí, el objetivo general. Bien. ¿Se ve ahí? Sí, 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 ahí lo estoy mirando. No, estoy viendo si está, está en coherencia la Está, sí. operacionalización con los Está objetivos. Bien, marcado. bien, está muy Sí. bien. Bueno, chicos, está perfecto. Pregunta, porque está muy bien, los felicito, pero yo sé que es Nosotros para difícil. armar esto Sí, ¿qué nos hicieron? basamos Eso quiero saber. en el objetivo general, Sí, porque vio que dice que la operacionalidad, o sea, tenemos datos teóricos que tenemos que desglosar o desmenuzar para llegar a algo medible, entonces. exacto. Y nosotros repasamos como 50 veces la última clase suya, cuando habló justo Sí. de nosotros. Justo le iba a decir eso. ¿Qué hicimos? Miraba 500 veces su ¿Qué video. clase? La última clase y la anterior. Pero si no Y les Y bueno, mostré después, ahí videos ni nada. como estamos viendo el tema de la entrevista y estamos consultando algunos gimnasios, básicamente Muy en bien. interacción con las personas que concurren al gimnasio. Chicos, a ver, los no, y felicito. nos apoyamos mucho Han en hecho un el libro trabajo. perdón, Samper. ¿De quién? de Hernández Sampieri, el que está en La la verdad, bibliografía en el 2018. yo les digo una cosa, impecable. O sea, los felicito porque lo que han hecho es súper difícil. Es difícil ya de comprender el concepto. O sea, yo lo veo porque me cuesta horrores. O sea, que es como que, ¿vieron cuando uno lo hace? O sea, y explica, o sea, como busca las distintas formas, pero yo sé que hay conceptos que no se terminan de aprender o de comprender. Y digo, bueno.
O sea, cada uno hasta donde puede. Sí, Pero la no, verdad profe, que igual también estoy vimos los sorprendida. videos y nos apoyaba mucho también un poco en YouTube, como para tratar de buscar la Sí, forma, la manera está muy de bien. que entre de alguna, de otra perspectiva, otro tipo de explicación, no sé cómo de llamarlo, pero Pero han hecho un de trabajo todo. impecable. La verdad que los Sí, felicito de verdad. pasamos básicamente cómo podíamos transformar lo que es lo teórico hacia, hacia inclinarnos hacia un tipo de entrevista. ¿Qué vamos a preguntar al usuario? ¿Cómo podemos medir eso? Entonces, cuando usted dijo el tema de la satisfacción, si va a concurrir al gimnasio, por qué, de las rutinas, qué piensa, qué opina, si hay gente que va por musculación, si hay gente que va por una cuestión de estética. Ujú. Entonces, Los tipos de sí, rutina, los tipos de Pero entrenamiento. yo les voy tirando fruta ahí, o sea, yo les voy tirando, Sí, sí, y viniendo, bueno, eso vamos juntando. pero ustedes, no, 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 la verdad que han operacionalizado muy bien. Ahora pregunta, ¿la entrevista ya la armaron? Porque ahora, con esta grilla, esto para todos, con esta operacionalización, anda Juan Gabriel a la operacionalización. Con esa matriz de el operacionalización que cuadrito, estamos claro, es una matriz, sí, tiene razón, matriz. es más, ¿se acuerdan que hay que ponerle, bajo norma ZAPA, hay que ponerle, en realidad esto es tabla, pero si ustedes les pueden llamar, es una matriz, está bien, es esto, pero tienen que ponerle, recuerden, porque esto es una creación de ustedes, esto le ponen Sí, tabla número uno, dos puntos, como le quieran poner, operación, o esto, ¿vieron? Operacionalidad que le pusieron de las variables sería el título, y abajo la fuente es fuente de elaboración propia, porque esto lo han elaborado ustedes. ¿Bien? y acá, bueno, Necesito una breve algo. introducción, ¿no? O sea, a lo que, cómo fue, cómo hicimos, qué tuvimos en cuenta y cómo llegamos a Sí. la producción en este cuadro. Sí, si quieren, no hace falta que tampoco detallen tanto, pero sí está muy bien si quieren contar. Bien, a partir de esto, ahora ustedes, miren, dimensiones, ¿no? Arman la entrevista incluso también la pueden armar con esta, en base a esta misma matriz, en realidad la tienen que, la arman desde acá. Toman variables, supónganse, bueno, aplicaciones digitales, ¿no? Como la dimensión de la parte de preguntas, de indagación. Se le llama indagación cuando yo pregunto en la entrevista, indago. Bien, es como, bien, entonces. La primer dimensión va a ser la experiencia del usuario. Bueno, entonces empiezo ahí. Tengo que construir las preguntas. ¿Cómo eso lo tienen hecho o no? No, 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 todavía no, profe. No, no, Genial. no. Entonces, bueno, Tenemos pregunte. borradores nomás, sí. Pasa que esta va a ser la guía nuestra, ¿vio? Porque Exacto. estuvimos, sí, sinceramente estuvimos a No, full no, durante toda la está muy semana, bien. Yo pero pregunto para. llegamos, sí, Pero esto para llegamos más todos. o menos, sí, a cumplir con la consigna, mostrar a ver si estamos bien encaminados y Está después ya no coma perfecto. tiempo puliendo Está los detalles. Está perfecto. Ahora pasamos al paso siguiente, que es la entrevista, la construcción de la entrevista, porque era la idea que tenemos para hoy. A ver, la primera dimensión anda un poquito más arriba. Ahí, Sí. diseño. Bueno, ¿qué preguntas pueden hacer o qué se les ocurre con respecto a esto, al diseño, pensando desde la experiencia del usuario? ¿Cómo podríamos preguntar, sí, qué va a ser una entrevista? ¿Estructurada? ¿Eso lo pensaron? ¿Semi-estructurada o abierta? ¿Qué va a ser? Nosotros pensamos abierta, profe. O sea, una interacción abierta con la persona, digamos. O sea, es. Ok, abierta, ¿cómo Profe, entonces se les ocurre yo, que yo podrían quiero, preguntar? yo quiero consultarle eso, si semi-estructurada, por ejemplo, nosotros tenemos las preguntas. En el sentido de cuando yo vaya, yo voy a tener las preguntas Exacto, orientadoras como para nosotros. Está sí, bien eso semi-estructurado, pero a la vez que no le voy a hacer una pregunta tan específica, sino, ¿qué me decís del diseño Claro, no que se te los va a tocó? limitar tanto a la pregunta concreta, digamos. bien, entonces una semi, pero igual van a Ah, Eso hacer es. Ah, preguntas, pregunto, van a hacer preguntas específicas, supónganse, voy a tirar, ¿no? Una pregunta sobre diseño, una pregunta sobre facilidad de uso, una pregunta sobre interfaz, así. y eso estamos O una definiendo pregunta dependiendo, general, como por no, ejemplo, sí, porque en ¿cómo es tu, base, por ejemplo, cómo es tu experiencia en cuanto al diseño de la app? ¿o qué te parece? Claro, ¿cómo se te exige? sí, Sí, sí. Básicamente, así como preguntar abiertamente que la persona responda desde su Ok, punto de vista, qué piensa, qué opinión tienen, porque bien, es muy amplio el sí, campo, profe, es por eso muchísimo. O sea, le queríamos preguntar si está bien, más que nada por el hecho de hacerla semi-estructurada para que abarque un poco más, pueda decir, ¿qué te parece el diseño en cuanto al uso? ¿Cómo la bien. ves? Entonces ahí ya, Desde una mirada quali, a ver, lo más apropiado es una entrevista semi o abierta. Ahora, sí, está.
de lo simple a lo complejo, o sea, mientras que es más difícil a nivel investigativo para el investigador, todo lo que es abierto, lo que no tiene estructura, no sé, o sea, uno tiene que tener más experiencia para trabajar sobre ese tipo de investigaciones tan abiertas porque se me puede, ¿vieron? Puedo perder el eje, digamos, muy El fácil. foco, sí, claro, sí. Ujú. Entonces, por ahí lo semiestructurado me ayuda. Semi. Como ustedes ya tienen acá una personalización bastante, está muy buena, ya pueden armar algo semiestructurado. ¿A qué se refiere? Semiestructurado es más guiado. Como ustedes dicen, no limitan la respuesta, pero van guiando, digamos, en la indagación. La indagación es más guiada, como por ejemplo, bueno, con respecto a la experiencia, a tu experiencia con la app, ¿no? ¿Qué podrías decir? Supónganse. Y supónganse ¿Cierto? que, Sobre tal cosa, ahí puntual, digamos, sobre el diseño. ¿Te parece bien claro, o el podés tema preguntar técnico? así puntual, o lo Exacto. pueden dejar hablar y por ahí, qué sé yo, la persona se empieza a hablar de otras cosas, ¿no? Que no la puedo abrir, no sé, cualquier cosa. Y usted dice, no, no, Y pero traerla. el diseño, ¿no? Ahí está. ¿Se entiende como más guiado? Eso sería, o sea, Sí, si se apunta a esta operacionalización, diría que es una semi, porque Sí, presenta una estructura que ustedes quieren indagar sobre esto. No es- claro, Algo abierto es como, miren chicos, es más, ni siquiera hace falta prácticamente operacionalización cuando es algo abierto. Es como, bueno, a ver, ¿cuál es tu experiencia con la app en el entrenamiento? Y punto. Tengo claro, una nada una más. pregunta en idea, ¿no? sumo. Nada más. Y Sí, que la persona me diga todo lo que se le cante, ¿entienden? Eso sería bien, Sí, abierto. Como lo que hicimos bien, bien. esa práctica de observación participativa, eso era abierto. Entonces, al no sí, tener una estructura, una guía, todo lo que la persona, bueno, no acá, respondería a la lógica, el tipo de proyecto, el tipo de investigación, les diría que es una semi. Y además, estamos aprendiendo, entonces, vamos, ¿vieron? Vamos usamos, estamos Bien, jugando Go, profe, estamos aprendiendo hacemos claro, hincapié justo los ahí. Sí, sí, carriles. vamos ahí. Claro, Absorbemos las todo lo que guías. significa semiestructurado y le damos. Bien. Bueno, entonces eso, les diría que pueden armar esto, las preguntas a modo general igual, pero en esto, variable, puedo hacer un cuadro también para la entrevista, o uno, más que un cuadro, supónganse como un título, decir, bueno, un título variable, bueno, aplicación digital, variable A, supónganse, aplicación digital. No hace falta poner la definición, sí, la dimensión, bueno, la dimensión, ¿por qué? Porque esto me va a ayudar después para estructurar la construcción de datos. Bien, las dimensiones, porque para eso también es. No, esto no es solo para construir el instrumento, sino también para el relevo y construcción de datos. Entonces, las dimensiones analizadas. Bueno, Sí, experiencia del usuario. Bueno, y ahí le puedo preguntar, bueno, en cuanto a la experiencia tuya con la app, bueno, ¿qué observas de la misma, ¿no? Con respecto, y le pueden decir, si quieren ahí para guiar la respuesta, pero no, con respecto al diseño, no sé, a la facilidad, su facilidad, no sé si la interfaz van a entender o no todo el mundo lo que es, pero bueno, claro, no importa, a ver, no hace falta que pregunten esas mismas palabras. Puede ir claro, claro. claro. eso, pero adecúan el lenguaje, porque esto es un Sí, lenguaje técnico. Ustedes adecúan el lenguaje al vulgar, digamos, ¿no? sí, Bien, pero bueno, más o Profe, menos se después, entiende. sí, una pequeña consulta ya, como para ir guiándolo, porque también ahí el tema del marco teórico, Sí, hicimos como una estructura, nos falta desarrollar un poco más. a ver. eh, Igual no se preocupen mucho por el marco teórico, al ser un TIF, sí, no es, todo va a ser, es como en menor grado que si fuera realmente un proyecto de investigación, ¿sí? Así que no se preocupen. más o menos no, para saber si estamos orientados en base a las correcciones de la última clase, Sí, porque sí, nosotros acá, como quien dice, separamos las dos variables, sí, mostramos lo que es, bueno, acá tiene el número 6 marco teórico según el TIF. bien. También. Entonces, un subtema sería 6.1 aplicaciones digitales, ¿no? Ujú, Y bien. tenemos la bibliografía y todo lo relacionado a aplicaciones digitales. ¿Se ve ahí? ¿Sí? sí, Más o menos por la estructura, después Sí, sí. vamos sí. más. Y Esa es la después, primera variable, después la segunda variable. en la segunda, confección de rutinas y programas de entrenamiento, 6.2. ¿Estaría bien así? 6.2 Sí. o... Anda un poquito más arriba. Ahí también. Esto es Sí, lo que pide APA. Mientras más acá, porque es poca palabra, no es que afecta mucho, pero para que ustedes sepan qué pide APA para Claro, que sea de sí, más las fácil características, lectura. sí. Claro, Sí. características clave sería seis Seis punto uno uno punto punto uno uno exacto. Sí, bien.
O sea, Eso porque lo hicimos todo rápido hoy, profe, pero está. Bien. Después lo pasamos al Word y ahí le metemos APA full. eso es lo que, igual si lo dejan así, para el proyecto está bien, yo para que ustedes sepan nada Sí, más. no, este es el Drive. Acá el Drive es sí, es Bien, está muy una bien, chicos, está muy mezcla bien. rara. Después acá elementos que componen rutina sería lo mismo, seis Ahí punto dos también, punto uno. sí. Bien. Eh, Relaciones. Acá nosotros primero presentamos las dos variables y después establecemos una relación entre esas variables. Miren, hay más que título de relación entre variables, pónganle, o sea, sus dos variables principales. ¿Entienden? ¿Cómo, profe? Ah, Sus dos ¿Cómo? variables, las dos variables, el título de las dos variables. claro. Listo. Pues ahí. Sí, ahí no, ahí ya nos acordamos. Y Sí. después el último, lo A que ver, ya el teníamos diseño. armado eran los antecedentes. A ver, sí. Con dos. Ahí, antecedente uno, Bien. con negrito está remarcado lo que tiene que tener el antecedente, digamos. Está muy Sí, bien. Lo que no estoy viendo es la cita, o sea, los años de publicación tienen que estar, recuerden, por no sí, más tiene que APA. estar título, año, lugar, contexto, Sí. proceso Recuerden que metodológico. los autores, esto igual que cuando yo cito, tiene que estar los autores y el año sí o sí, sí, del Sí, Sí, trabajo. sí. Sí, esto después en el Word, Ah, porque esto es del Drive, profe. Después en el Word vamos con todo lo que establecen las normas APA. Y bueno, este es de sí, el primer antecedente, cómo hicieron, vio, eh, ujú, cómo resolvieron. Y el segundo antecedente, acá, en el ámbito del FINET y la vinculación con las últimas tecnologías, digamos, sí, a grandes rasgos, ¿no? ujú. Bien, muy bien. El año, los autores, qué Ah, problema hubo, qué hicieron, está muy qué bien. utilizaron. Sí, Ujú. y bueno, y ahí. Bien, con respecto al diseño metodológico, hicieron algo más o solo porque veo ahí la operacionalización? ¿Se acuerdan que Sí, había que con respecto al diseño, nos habíamos inclinado por el fenomenológico, ¿se acuerda? pero lo completaron esa parte o no? No, ahí no, tenemos solamente la teoría, falta relacionar más hacia nuestro proyecto, digamos. O Ok, sea, ¿se perfecto. acuerda que habíamos puesto todo nosotros? Sí, pero no hay duda. Ah, sí, sí, que habían puesto sí, sí. Sí, 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 Pero no el eso tienen lo dudas tenemos. con concepto. eso. No, no, con eso no, re bien, re bien, re bien. Bien, Porque en un principio nos habíamos tirado por estilo de vida, sí, pero después leyendo los distintos diseños, que es muy parecido al grupo de Diego, que ellos tienen lo que es redes sociales. sí, Al ser una cuestión, un fenómeno social, nos inclinamos por ese diseño. perfecto. Este, así que eso sí. Bien, entonces, Bueno. nada, después esto está operacionalización y después de operacionalización arman las preguntas de entrevista y listo. Y ya les diría, ya tienen entonces las personas que le van a preguntar y todas las entrevistas, ¿ya habían empezado la entrevista o no? Entendí que Tengo sí. No las porque pre... todavía estamos Ok, diseñando, o sea, Sí, bueno. tenemos todo en borrar. No, bueno, pero está bien, mire, ustedes tienen que, ya saben que tienen que saber esto, o sea, tienen que medir esto, o sea que ya tienen la base para poder, nada, y lo otro es práctica, y ir a ver, esto para todos. La entrevista, que no hemos hablado todavía concretamente, pero la entrevista, si quieren pueden dejar ahí de compartir. La entrevista, yo voy y la tengo que grabar, ¿bien? No sé si la van a hacer en forma presencial o por reunión así virtual. Bueno, la graban, ¿sí? O el audio, o bueno, si es por Zoom acá, lo graban por acá. ¿Por qué? Porque el proceso de la entrevista es, eh, hago la entrevista. Grabo y puedo tomar incluso apuntes, ¿no? Registro, porque observo, ¿bien? Grabo. Esa entrevista después se tiene que desgrabar. Incluso hay aplicaciones, vamos a ver aplicaciones para, esto es muy nuevo porque eh, como que antes no era mucho efectivo, digamos, no habían cosas muy efectivas para desgrabar y había que hacerlo manual y no saben el laburo que es. Es más, se le paga a gente para que lo haga porque la verdad que lleva mucho tiempo. Más o menos como 15 minutos de desgrabado son como, o 10 minutos son como 3 horas de trabajo, o sea, en forma artesanal. Pero igual las apps y todo lo que hay para desgrabar tampoco es como muy, digamos, uno tiene que después hacer una revisión, ¿no? Porque por ahí se captan otras palabras o no se llegan a captar por ahí todas las palabras, entonces bueno, hay que hacer una revisión y un ajuste, digamos, igual hay que, pero bueno, es todo un trabajo. Entonces, se graba.
se desgraba literal todo, completamente así, y de ahí sí, se analiza en cuanto a esta operacionalización, lo que yo voy a observar, las dimensiones que voy a observar, que ahí vamos a ver que hay otras aplicaciones también. Lo que pasa es que no hay muchas gratuitas, esa es la realidad. Son pagas. Entonces, bueno, hay unas versiones, podemos ver una parte de versión gratuita. Eso lo pagan las instituciones. Bueno, la verdad que no es que sea muy caro, pero bueno, se tienen que pagar. Pero bueno, podemos ver, Atlas tiene una de las más viejas que hay, pero bueno, hoy en día está Python se está usando prácticamente. Pero bueno, vamos a intentar ver por lo menos Atlas T y Python ya tiene lenguajes de programación más complejas, pero por lo menos Atlastic es lo más fácil, me parece. Pero bueno, eso, se sacan las ideas, ¿no? Lo que ¿no? Estos puntos en común cuando yo cruzo todas las entrevistas, ¿vieron esto de la triangulación también? Con otros elementos, análisis documental, esto mismo, supónganse que ustedes investigan, supónganse que el gimnasio tiene documentación referida a esto, supónganse. Entonces analizan también la documentación y con la misma matriz de operacionalización, lo mismo. Entonces analizan todos los datos, ¿sí? Y bueno, después, bueno, acá, como esto, la satisfacción del cliente. Bueno, las personas evidencian una clara satisfacción, voy a tirar fruta, ¿no? Con respecto a la utilización de la app, porque en palabras de, ¿no? Y ponen entre comillas una cita de una entrevista, ¿no? Una cita textual de que, ¿no? Se le pone, bueno, con todas las citas APA de que este entrevistado dice, no, que está muy feliz con la app porque no sé qué, le trajo tal y tales beneficios, bla, bla, bla. ¿Bien? ¿Vieron cómo hacen las entrevistas periodísticas? Medio así también. Pero bueno, es eso. Entonces, ¿cuál es la tarea para los que ya están avanzados? Esto de las... Ya yo les daría el ok para que construyan, digamos, las preguntas, la entrevista y ya empiecen a aplicarla. Y bueno, no les digo mucha entrevista, pero aunque sea un par, ¿sí? Aunque sea un par. Y bueno, ahí vemos, porque si nos quedamos con una sola, como que... Pero aunque sea un par, y bueno, y nada, y seguimos ahí. Sí, pero muy bien, chicos, los felicito. Gracias, profe. Entonces, vemos cómo van avanzando, vayan ajustando en lo que ya tienen hecho y bueno, vayan aplicando las entrevistas, grábenlas, recuerden, en Sub tienen hasta 40, les recomiendo no hacer entrevistas muy largas porque si no después se van a querer morir. Pero el Zoom tiene gratuito 40 minutos de grabación, así que de ahí pueden tener. Y bueno, y la clase que viene ya avanzaremos con, a ver si tienen algo de material, vamos a seguir ajustando todas las otras etapas que tienen y bueno, y vamos trabajando sobre lo que van avanzando, ¿sí? Pero bueno, muy bien, chicos. Bien, ¿cómo va el resto? A ver, ¿los chicos quemaron la mesa? ¿Saben lo que es el quemar la mesa? ¿No? No. ¿No han escuchado ese concepto? Están en un final. Y bueno, ¿quién quiere pasar? Dice Max y Juan Gabriel. Nosotros, y pasan ¿no? y dejan la vara puesta allá arriba. Y entonces el resto después, claro, porque vieron que la evaluación es subjetiva, ¿no? La percepción del docente, bueno, es comparativa en cierta forma, porque no, como que. Entonces, quemar la mesa es eso, cuando uno deja la vara muy alta y el resto, después todo el resto es como, digo, si no están al mismo nivel, ¿no? Es como, no es suficiente para el profesor. Eso es quemar la mesa. Bueno, ¿cómo vamos? A ver, cuéntenme. Nosotros, profe, con mi grupo, Basani y Arquímedes, Eh, vamos ahí un poco avanzados, nos quedamos en el estado del arte, lo terminamos, pero nos falta el segundo paso, que me estaba comentando justamente Gaby, cómo lo habían hecho ellos, que es sí, más, está el link para que uno pueda entrar y ver, sí. pero nos falta toda esa parte. Está el link, me lo Pero comparten acá. sí, está en el foro, creo que Arquímedes lo Ah, compartió. ok. A ver, ¿no han hecho nada del diseño metodológico? ¿Del cómo? No, estaba ya hablado. Yo había propuesto que lo hagamos para el que nosotros teníamos, según lo que nosotros estábamos investigando, era investigación-acción, pero hoy lo hablamos y me di cuenta que no, mejor no. Y después el otro era estudio de caso, por ahí, según o sea, como que vaya de la línea con nuestro proyecto, ¿no? Para ver cuál es mejor.
pero bueno, me Claro, quedo vos con estás este hablando ahí caso, creo. de Pero todavía diseño no la- no- narrativo. De eso, Ángel, recuerden los elementos para el diseño metodológico, tipo de investigación o tipo de diseño también que lo tienen en la clase 6, creo, no me acuerdo, 6, 7. Tipo de muestreo, ¿qué tipo de muestreo van a aplicar para sus proyectos? Por ejemplo, Maxi y Juan Gabriel, ¿qué tipo de muestreo van a hacer? ¿Ya saben o no? ¿Cómo, profe? Perdón. ¿Qué tipo de muestreo van a hacer? ¿Cuál es el universo? En muestreo va, ¿cuál es el universo? Identifiquen, por una cuestión teórica. ¿Cuál es el universo? ¿Cuál es la población y cuál es la muestra? ¿Cuál sería de ustedes cada uno de esos elementos? El universo sería. ¿Me escucha ahí porque me saqué los auriculares? ¿Sí? ¿Se escucha? El universo sería todos los usuarios de los gimnasios, ¿De dónde? de acá de Río Grande, siempre hablando de Río Grande. Ok, todos los usuarios de gimnasios de Río Grande. Bien. Sí. Universo. ¿La Eh, población? la población sería. Ya estoy perdido. Eh, ¿Dónde lo van a hacer? Claro, ahí tiene que ver con los que concurren al gimnasio Cima, ahí donde vamos a hacer la Bien. entrevista al sí, profe. Todos los La que concurren población ahí. es el gimnasio Cima en Río Grande. Sí. sí. Bien. ¿Y la Y la muestra? muestra van a ser los 4 o 5 que vamos a tomar en Bien. Entrevistar. encuesta. Ahora, el tipo de muestreo, que ahí va, después de eso, ¿no? La muestra será quiénes van los entrevistados. Ahora, y ahí ponen, no sé, cuatro, no sé, ponen un ficticio, no es que van a hacer Hemos todo. puesto 10 profe, nosotros. ¿Se Bueno, acuerdan? 10 10, casas, ponen sí. 10. Sí, sí. Ok. Bien, después de eso va el tipo de muestreo. Ok. ¿Qué tipo de muestreo? ¿Cómo van a seleccionar esas personas? ¿Intencional? ¿No intencional? ¿Cómo? Ah, Puede vamos a buscar ser a todos puede los más. ser, profe, como un muestreo aleatorio, También, ¿cómo porque sería la no aleatorio? es que vamos a elegir uno en específico, sino el que vaya entrando y nos dé la posibilidad de que le hagamos la entrevista, Perfecto. No se la hacemos. intencional y aleatorio. Y tienen Ya, que poner, no solo tienen que poner, digamos, eso, la palabra sola, sino también por qué. ¿Por qué va a ser? Bueno, como dice Maxi, bueno, porque iremos en tal oportunidad, ¿no? O en una oportunidad determinada y las personas que vayan asistiendo en ese momento serán entrevistadas dentro de, o sea, de sus posibilidades, ¿no? Sí, Bien. Entonces siempre fundamentar por qué es, bueno, no intencional porque se va a entrevistar a las personas que estén disponibles en el momento, ¿ok? Bien, muy bien. Eh, por ahí hay criterios, en esto de la intencionalidad y no la intencionalidad, hay criterios de inclusión y de exclusión en la muestra, en el tipo de muestreo. Porque supónganse que van personas, pregunto, ¿pueden ir personas que usen y que no usen la app, que concurran al gimnasio y no usen la app o no? ¿Sí? Y ahí no les van sí, a poder profe, entrevistar, ¿cierto? Claro. 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 Bien, entonces ahí esto para todos, chicos. Estoy tomando ejemplo el trabajo de ellos nada más, pero es para todos. Criterios de inclusión. Utilicen la app. No sé, supónganse que tengan de 20 a 25 años. Por el recorte muestral, no sé si ustedes lo pensaron eso. O sea, no me acuerdo los elementos. Bien, que sea, no sé, que sea mujer, varón, o no sé. O transexual, no sé, o que quieran. Bien. Pero criterios de inclusión y de exclusión. ¿A quiénes? ¿Quiénes van a poder entrar como posibles entrevistados? Entonces, si bien va a Bien. ser aleatorio, también va a ser, digamos, intencional El buscando criterio. Ujú. ciertas características de la persona para poder entrevistarlo y que sean parte de la muestra. Bien, Ya. bien. Sí. Y lo último, bueno, esto, la operacionalización de las variables y el instrumento que sería la entrevista en este caso. Esos son los pasos. Esto para todos. ¿Alguien más ha avanzado? Gracias, chicos. ¿Alguien más ha avanzado en el diseño metodológico, en el cómo vamos a investigar o cómo vienen?
Hago otra pregunta ante el silencio. ¿Están muy perdidos con el proyecto? Y seanme sinceros y sinceras. Profe, No, perdido nosotros, no, profe, atrasado, recién Ah, sinceramente. Se juntaron con todos los trabajos, los parciales, y nada más. sí, Yo hablo por mi grupo, ¿no? yo estoy hasta acá, no, todavía no termino de corregir cosas. Sí. yo quiero poner el día esta semana, profe, que ya rendí todos los parciales. Ok, bien. O sea que vienen atrasados, pero a nivel de comprensión de conceptos o de lo que tienen que hacer. Yo al menos entiendo, mis compañeros Ok, también. ok, ok. Bien. Noé, ¿querés que veamos lo que pudiste avanzar? ¿Te parece? Aprovechamos. Sí, profe, no hay problema. A ver qué sale después de romperme tanto la cabeza. Vos pensás que esto después tiene sus frutos. Es como entrenar los músculos. Seguro, ¿Entendés? no me va a ganar esto, no me va a ganar. Me quedaré sin dormir 2 días más. No me interesa, lo tengo que sacar, no me va a ganar. Ya lo comparto, compartir. Imagínense esto, ¿no? Le he dado la vuelta de tantas maneras. La investigación en Argentina que encima después, encima no se pague bien. O sea, es como, es un trabajo. Igual es un montón, o sea, nunca había hecho yo un trabajo ni siquiera parecido a esto, ¿En entonces como serio? que, no, no, para mí es un montón. Yo hice el Fines y el Fines acá en Tierra del Fuego es como muy acotado, es Sí. solamente para una salida laboral, entonces, y el secundario también lo hice de muy grande, entonces también como muy tirado de los pelos, entonces estos proyectos son, para mí me cuestan horrores. Ah, no. Bueno, nosotros cambiamos Sí. después de tantas idas y vueltas. Donde nosotros nos basamos, el primer estudio que leímos, nos basamos en ese, pero cambiamos la perspectiva como desarrollo de las herramientas pedagógicas y nutricionales para promover la conciencia sobre el desgaste físico y las necesidades nutricionales en los adolescentes, deportistas adolescentes. Ujú. Ese es el tema. Bueno, acá está la situación, problema, que traté de hacerla lo más simple, lo más acotada, con palabras más simples, más comunes. Sí. Eh, ahí vemos. Bien. ¿Cuáles son tus variables de investigación ahí? ¿A qué se refiere con las variables? Ahí el problema. A ver, a los chicos, a ver qué. Chicos, ¿cuáles son las. Anda arriba la pregunta, el problema. Ah, no, ese es el tema. Anda abajo Sí, a. yo puse el tema, la situación problema Ahí y está. las preguntas de la investigación. Pregunta. Bien. A ver si le ayudan a identificar cuáles son las Ahí variables. es la alimentación equilibrada. ¿Y qué más? Hay Sí, tres, creo yo, porque está la alimentación equilibrada en el rendimiento deportivo y los adolescentes. sí. Pero los adolescentes, puede ser que no sea variable también, digo, para no complicárselas más a ellos. ¿Qué puede ser adolescentes? Les pregunto a todo el resto, ¿qué puede ser adolescentes Yo ahí? puse como adolescentes por poner un El rango de anclaje, edades. en la edad, Pero ¿cómo se la llama, edad, Maxi, en investigación? ¿Cómo se llama técnicamente? ¿no es el anclaje que nos había dicho usted o yo me estoy confundiendo? No, está relacionado con el anclaje, obvio, porque está todo relacionado, pero no es específicamente. ¿El anclaje ahí cuál sería? Que no está. Está faltando el anclaje temporal y espacial. ¿Cuál es? No es. Julio, ¿cuál es el anclaje que pensaron? De la escuela ¿En qué o escuela? colegio. Pasa que en el último momento lo cambiamos y es de la escuela, solamente de escuelas de la No secundaria, digamos. especifiqué todavía, solamente puse que era secundarios, nada más. Ah, Bien. profe, lo de adolescente puede ser lo del objeto de estudio y sujeto de estudio, Porque El eso. con ob- El bien. objeto de estudio, No, el objeto de observación, de porque observación. el adolescente. exacto. Es, Sí, o el sujeto de estudio, como dijo Maxi, que también como se lo había dado la profe. Es en bien. quiénes. O sea, pero las variables de investigación es la alimentación y el rendimiento deportivo. Sí, O la alimentación equilibrada y el rendimiento deportivo.
¿En quiénes? Sí, Van a observar en estas los dos variables, cómo adolescentes. se cruzan, la alimentación equilibrada y el rendimiento deportivo en adolescentes. Pero también podría observar, que este es el objeto de estudio, la alimentación equilibrada y el rendimiento deportivo en adultos mayores, no sé, supónganse, ¿no? Claro. O sea, entonces Ujú. es el objeto de observación. Y ahí me faltaría dónde y cuándo. Supónganse, en la escuela, en tal escuela, Río Del Grande en el dos mil 2025. veinticinco Exacto. Sí, eso lo detallé más adelante, pero sí, está bien, bien, lo voy a anotar. Ya. Sí, porque tiene que estar ahí ya de entrada, ¿no? Esos elementos tienen. Sí, Y de entrada y a Es finalización más, también. sí, todo el tiempo. Tiene que estar en el título, incluso esto para todos. Recuerden que el proyecto tiene que tener un título. Bien, ¿y el título cómo lo armo? Tienen que estar las variables de investigación, sí, eh, bueno, todos los elementos que hacen a un problema, ¿no? La unidad de, ay Dios, hasta ahora ya, el objeto de observación y el anclaje temporal y espacial, ¿cuándo y dónde? Tiene que ser sí, parte del título del proyecto, o sea, en la carátula, en la portada. bien. Nutrientes son esenciales para... Bueno, muy bien. ¿Qué problemas de salud? Bien, muy bien. ¿Qué estrategias educativas podemos aplicar? Bien, está muy bien, ¿no? Están muy bien las preguntas. Mucho mejor. Ay, sí, me gustaron un Mucho montón porque mejor, las muy otras más bien. sencillas, mucho más Armaste, simples. está muy bien. ¿Y los objetivos los armaste en base a eso también? Sí, todo sobre lo mismo. Por eso puse poquito igual. Tomar una conciencia sobre la importancia de la alimentación. Eh, bien, acá hay algo. Anda a la Sí, pregunta de investigación. acá. ¿Cómo influye una alimentación equilibrada en el rendimiento deportivo de los adolescentes? ¿Cómo vos, esto le pregunto a los dos, Julio también, Sí, cómo Sí, pueden profe. convertir esta pregunta en una acción, o sea, con un verbo, en un objetivo? ¿Cómo influye la alimentación equilibrada en el rendimiento deportivo en los adolescentes? ¿Cómo puedo ¿cómo convertir pasar? esto en un objetivo de investigación? Primero con un verbo. Si ustedes quieren saber cómo influye la alimentación equilibrada en el rendimiento deportivo en los adolescentes, ¿qué objetivo puede tener? ¿Qué, Identificar puede ser, profe, qué algo así. alimentación? Bien, como dice Maxi, identificar, ¿sí? Cómo influye, describir, voy a tirar verbos, describir cómo influye una alimentación, indagar, A detallarla más. analizar, ¿bien? Ahora, Bien, ese va a ser el objetivo principal de ustedes. Acá claro. hay una sola cosa, están muy bien las preguntas, hay una sola cuestión, a ajustar, que es a nivel de presentación nada más, no de cambiar las Sí, preguntas. La 4.1 es la la pregunta 4. general, es del Sí, problema de investigación. Después, la 4.2, 4.3 y 4.4 son las preguntas específicas, se le llama. La 2 va a ser sí, la uno, así, uno, 2 y 3. Tres preguntas específicas y una general. bien. Es una cuestión a modo de cómo se presentan, se organizan. Entonces, en investigación siempre hablamos de objetivo general y o pregunta general y preguntas específicas, que va a tener su pregunta general, va a tener su objetivo principal, que solamente es lo mismo, nada más que le pongo un verbo de acción. Indagar, no se pone investigar porque investigar es muy amplio, estamos investigando todo. Indagar, explicar, definir, o no, definir no, describir, analizar. ¿Sí? Indagar es esto, preguntar, ver, investigar. Indagar es investigar en realidad. Y los otros, por ejemplo, ¿qué nutrientes son esenciales para los adolescentes que practican deporte y cómo apoyan su crecimiento? Bueno, cuando yo quiero saber qué nutrientes son esenciales, lo mismo, puedo utilizar el verbo describir qué nutrientes son esenciales para los adolescentes que practican deporte y cómo apoyan su crecimiento. Van a decir, profe, Ah, está ok. poniendo lo mismo. Sí, es que eso le da coherencia y lógica al discurso. Después, cuando yo hago un artículo, lo que sea, puedo poner o las preguntas, o el objetivo, o las hipótesis cuando tengo. Todos Ok, tienen, con esas tres elementos, tienen que estar los mismos elementos, los mismos componentes. Lo único que cambia es la forma de presentación. Acá es como pregunta, como interrogación, en el objetivo hacer como verbo, como una acción de lo que yo quiero investigar. Bueno, describir cómo
influye la alimentación, ¿no? O explicar o analizar, ¿sí? Indagar Bien, bien. sí, bien. Y así, y los objetivos no es lo mismo, ¿bien? Porque mira, anda tu Bien. objetivo principal, ¿cómo lo...? Bien, ahí Objetivo. dice, miren, Ah, promover la conciencia sobre la importancia de una alimentación adecuada en el rendimiento y desarrollo físico de adolescentes deportistas en el contexto escolar. Esto, yo esto lo veo súper seguido. Parece que es como, se confunde mucho lo que es el objetivo de investigación con un objetivo, supónganse, más didáctico o más pedagógico o desde una formación. ¿Vieron? Promover la conciencia. A ver, yo entiendo que vos querés promover esto, pero esto va a ir en tu fundamentación. ¿Por qué y para qué querés investigar esto? ¿Bien? ¿Se entiende? Como la finalidad última de tu investigación. Querés demostrar que es importante que se tenga sí, conciencia sobre la alimentación, pero esa es tu fundamentación. ¿Por qué y para qué? ok. La fundamentación y la justificación. Entonces, el objetivo va a ser esto que Crear te herramientas de aprendizaje. las herramientas, bueno, pero también, eso también, aportar herramientas de aprendizaje, o sea, también va en la fundamentación. ¿Bien? Bien. Espérate, acá en el específico pusiste identificar cómo influye, ese sería el principal, Ah, me parece. identificar cómo influye Exacto. una alimentación equilibrada en el rendimiento. Sí, porque esas son las mismas variables, sí. Este sería el que vos puesto 5.1 es tu general. Este es el general. Sí, exacto. Claro, sí, a mí se me confunde porque en esos términos no sé cuál es por ahí el que va a encabezar y cuáles van, como dijo Gaby, ¿no? De mayor a menor. No, Ujú, no identifico eso, por ahí es lo que a mí me cuesta un montón. Ni ujú. bien trato de desarrollarlo lo que más puedo, pero sí ahí me hace, ahí me mata. Bien. Es simplemente este ejercicio, mira, Noé. Sí, El general me parece que has puesto las mismas variables acá, solamente le agregaste actividades físicas escolares, que el otro no lo tiene. sí. Pero las Ujú. variables de estudio son las mismas, alimentación equilibrada y rendimiento deportivo en los Sí, adolescentes. sí, sí. Entonces, Sí. fíjate que es tomar esa pregunta y le pones el verbo. ¿Ves que acá le pusiste identificar, que está muy bien? Identificar, sí. Pero este es tu objetivo general. Y los otros Ah, bien. serán, habría que ver si tienen las mismas variables que la, si está igual, muy bien, determinar, analizar. Habría que ver si son las mismas variables que están en las preguntas. Pero es ese ejercicio nada más. Repito, Bien. es que suena repetitivo, pero es eso, porque es, Ese es el problema, es que yo pongo por ahí, ponía las mismas palabras y era como que lo lees y decís, pero es demasiado repetitivo sobre lo mismo, o sea, me va a decir por qué escribiste otra vez o nuevamente lo mismo. es que es lo Entonces digo, mismo. no, claro, bueno, Si vos pones otras palabras, hay ya hay una incoherencia, porque entras con, viste, como, pero ¿cómo si acá me sí, decís esto y ahora me decís esto? ¿Entendés? sí, 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 por ahí faltan y cambié yo las palabras en algunas, porque la verdad que me parecía como muy repetitivo todo, más de lo mismo. Esta parte es igual. Bien, Dale, Diego, no hay después problema. del arte de la cuestión. Bien. Yo acá lo relacioné con los autores de la clase 3. Yo me fui a la clase 3 y Está saqué muy más o bien. menos de ahí. Ujú, claro, si ese Me ejercicio. parecía que era la que más entendía después de todo, entonces bueno, desde ahí generalicé un poco el desarrollo y qué metodología usa cada escritor con respecto a lo que nosotros veníamos armando. Está muy bien. Bien. Esto para que sepan, a ver, está bien si Ujú. lo arman así, desde lo que pide APA y cómo se acostumbre, es más discursivo, no tan como un punteo, sino como más, viste, Sí, como todo en un mismo relato, digamos. Digamos, como que podés sacarle las viñetas, bueno. como que contás un cuentito, ponele, para, Sí, bueno, en realidad lo puse para separar y los había dejado en minúscula y después lo puse en mayúscula porque se me perdían, pero bueno, nada, nos queda mucho que retocar, hay cosas que las tengo en mayúscula, está hay bien, cosas, bueno, que no las sé todavía a corregir, pero ahí vamos, ahí vamos. Si bien, vamos por ahí, si está creo que muy bien, vamos bien, bueno, ya es un golazo porque está muy bien, anoche lo único que pensaba era en el trabajo que tenía que hacer hoy. está muy bien. No, no, está han avanzado un montón. Miren, Sí, un montón. para que tengan en cuenta, la escritura, dice la escritura académica científica, es una construcción en capas. Entonces, como que escribo y vuelvo a reescribir. Es más, ya sea, hay un dicho incluso con las tesis que dice
con los proyectos de investigación lo mismo, prácticamente. Dice que una tesis nunca se termina, se abandona, porque es como que nunca termina, ¿vieron? Porque uno ajusta, ajusta, es como literal, entonces se abandona, dice, uno dice, bueno, listo, está acá. Porque uno sigue mirando y sigue viendo errores, o sea, o sigue cambiándole cosas, entonces, literal que es así, funciona así. Así que no, no se preocupen, digamos, nunca va a estar como perfecto como queremos o como, ¿no? Así que no, no se preocupen. Lo importante es que hagan y bueno, nada, ir en ese camino. Yo les había puesto, ¿cierto?, en noticias los elementos del diseño metodológico. Digo, ¿está claro esa parte? Sí, Bien. sí, sí. Estoy pensando cómo podemos hacer, ¿saben qué? ¿Vieron en el espacio ese de la clase de 10 que la profe les puso lo del tip? Voy a armar un espacio de, hay o un foro o algún vínculo, les voy a poner para que me vuelvan, si quieren, a poner o los links de todos los trabajos o los trabajos cómo van, así podemos, pues ya me quedó como muy atrás la otra presentación, ¿saben? Así que por lo menos para ver, acompañarlos en esta parte del diseño metodológico, eh, eh, bueno, nos quedan 5 semanas. Bueno, Profe, yo le mandé el link recién por mail interno porque, bueno, nada, quería que lo viera y como yo voy como un poco más atrasada, me parece que el grupo, digo, bueno, para no quería por ahí robar este momento de la clase, por ahí otro de los chicos quédate quería tranquila, presentar el Noé, trabajo. que me parece que están todos igual que vos, así que no te preocupes. Ok, Ah, allá por mail interno va a haber igualmente la dirección, el link que le pasé. bueno, dale. Bueno, genial. Bueno, Gracias. gente, ¿cómo alguien más quiere alguna duda? ¿Quieren que veamos algo? ¿No? Profe, si arma el foro, como dijo, podemos mandar por ahí el trabajo. Sí, sí, lo voy a poner para que lo vuelvan a compartir o lo vuelvan a compartir, ya sea por link o lo vuelvan a subir ahí. Sí, o como archivo lo Dale. pegan Así y que así lo vamos, revisa, así vamos viendo paso a paso. así les puedo ayudar un poquito más, sí. Sí, sí, a Bueno, identificar, al menos. Sí, se los voy a poner ahí en donde está el tip. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, algo? O dejamos acá, que quieran. No, nada. Dice niño atrás. Bueno, chicos, cualquier cosa entonces me escriben. Me escriben y bueno, ahora les habilito para compartir y me comparte cuando puedan, pero no se atrasen, ¿sí? Cualquier duda, consulta, me escriben. Les mando un beso grande y que tengan linda semana. Gracias, profe. Gracias, Gracias por la profe. Yo, profe. paciencia. Que se vaya bien. Gracias, Hasta